historia de, porque si no lo vamos a entender cuando pasemos a las tablas, sobre zurdos, diestros, todo eso va a quedar claro. Sí. Sí. Más o menos. Bueno, hay... Siempre que una mujer tome anticonceptivos, varía siempre, o hay algo que sea, siempre. El anticonceptivo siempre cambia la polaridad. Cambia de hemisferio. De hemisferio. Y menopausia también dijo usted, ¿verdad? Menopausia también dijo usted, ¿no? Menopausia. La menopausia cambia de hemisferio cerebral. Por eso se dan montones de problemas cuando cuando las mujeres llegan a la menopausia, hay crisis matrimoniales a montones. ¿Pasa usted? Buenos días. ¿Por qué ocurre eso? ¿Os habéis dado cuenta de por qué ocurre eso? Es muy importante, sobre todo los que hagáis terapias. Es muy importante tener en cuenta eso, porque que cambia la vida, cambia la forma de mirar el mundo, cambia la forma de ver el mundo. Tú ves el mundo desde el hemisferio izquierdo cuando eres diestra y estás en edad fértil y empiezas a verlo desde el hemisferio derecho cuando llegas a la menopausia. Pero hay una fase, la que es la premenopausia, donde estás una resulta que todo lo que tú has estado viendo siempre en el hemisferio izquierdo, es decir, los problemas cotidianos a los que ante los cuales has desarrollado una estrategia de personalidad, de adaptación al medio, esa estrategia se te viene abajo. Se te viene abajo porque ahora pasas al hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es una estrategia diferente. El hemisferio derecho es el hemisferio del varón, es el hemisferio de la consecución del territorio. Entonces ahora desde la derecha empiezas la competitividad. La clave del hemisferio derecho es la competitividad. Empiezas a competir. De manera que lo que antes transigías y en aras a la búsqueda de la armonía, que es el hemisferio izquierdo, siempre tenéis que tener en cuenta que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho estamos hablando aquí a nivel de campo emocional, no estamos hablando a nivel de capacidades intelectuales o capacidades neuronales, sino que estamos hablando de izquierda a derecha en el contexto de la guía. La guía es el campo magnético y por lo tanto es la caja de resonancia en la que controla todas las emociones. Entonces es muy interesante ver cómo muchos matrimonios se estropean justamente al llegar a la menopausia. Y dice uno, es que ya estaban estropeados. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces hemos visto gente que llevan aguantando a lo mejor una vida de peleas o una vida de desencuentro y de entenderse poco, pero que sin embargo aguanta? O sea, ves a una mujer como está aguantando carros y carretas durante años a un marido que es egoísta, un marido que va a su rollo, que no para en casa, que entra y sale cuando le da la gana y que encima luego viene siguiendo que la mujer esté en casa haciendo las cosas. Y sin embargo la mujer llega a la menopausia y a partir de ese momento se acabó. Entonces vemos tranquilamente como que, porque se ha hartado ya la señora y que esto estaba roto ya hacía 20 años. Pero el detalle es ese, que puede haber estado roto durante 20 años, pero desde el hemisferio izquierdo no cortas. Desde el hemisferio izquierdo no dejas a la pareja. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo es ese hemisferio que siempre te hace pensar que todo va a tener arreglo más tarde o más temprano. Es el hemisferio que te permite pensar que tu pareja va a cambiar. No, si esto va a cambiar, si esto va a cambiar. ¿Cuántas mujeres se casaron pensando en eso? Pocos hombres ves tú que piensen en, esta la voy a cambiar luego. Cuando ya estemos casados y tan seguro que va a cambiar. Y cuando veas un hombre que piensa de esa manera vas a ver que es un hombre que está trabajando desde el hemisferio izquierdo. Y es típico, o sea, un hombre que está metido de lleno en el hemisferio derecho no piensa en ningún momento que la otra pueda cambiar o deje de cambiar. Él va a conquista la jugada y se acabó, y ya va a estar ahí en la hembra del territorio suyo y ni aspira a cambiarla ni nada, o sea, él lo tiene muy claro. Ese que se enamora locamente de una mujer y que empieza y que se casa con ella o que está detrás de ella pensando continuamente que que más tarde o más temprano me querrá, más tarde o más temprano cambiará y será dócil y me querrá mucho y tal, ese tiene bloqueado el hemisferio derecho, tiene un conflicto de territorio en el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el hemisferio izquierdo todavía no tiene conflicto, tiene un conflicto en el hemisferio derecho, en la consecución del territorio, la pérdida del territorio, y es evidente que en la relación con la pareja se le ve que él ha perdido el territorio. Lo vemos a menudo, vemos como la que manda es ella y él no manda.
Entonces él ha perdido el territorio porque está viendo la relación de pareja desde el hemisferio izquierdo, no desde el hemisferio derecho. O es zurdo. Desde el hemisferio derecho, este hombre, una vez conseguida, o sea, lo que pretende es conseguir la pareja, y luego no se preocupa más, que también los hay, los vemos que utilizan la estrategia de la consecución, muy bonecitos cuando son novios, pero luego cuando estamos ya casados, ahora ya se nota que estaba en el hemisferio derecho, ya ha conseguido la presa y ahora ya la domina, porque lo que pretende es dominarla. Entonces, mira, en las relaciones de pareja y sobre todo en los conflictos matrimoniales, saber dónde se encuentra cada uno es fundamental. Porque según el hemisferio que esté cada uno, sí vas a saber cómo puede ver la vida. El hecho es ese, es que a ti te condiciona tu hemisferio cerebral para ver la vida de una manera o de otra. Y cada hemisferio tiene sus connotaciones y tiene sus condicionantes. El hemisferio derecho es consecución del territorio y el izquierdo sería, para hablar de alguna manera, buscar la armonía en el territorio. Por eso la mujer es más armoniosa, 100 veces más. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Transigir. La mujer es más transigente que el hombre. El hombre es intransigente total porque siempre está en guerra, siempre está en lucha desde el hemisferio derecho. Pero ahora llegamos a la menopausia y esa mujer que había aguantado que el marido se fuera al fútbol todos los fines de semana con los amigos, saliera, la tuviera siempre asfixiada económicamente, él domina toda la película y está aguantando todo eso, que encima el otro se ha acostumbrado ya a representar ese papel y a vivir de esa manera y a saber que, bueno, que aunque la mujer esté disgustada, luego siempre transige. Ahora se encuentra con una mujer que dice, me la han cambiado, porque ahora ella se pasa al hemisferio derecho y lo que toleraba desde el hemisferio izquierdo ya no lo tolera desde el hemisferio derecho. Vemos, por ejemplo, mujeres que en la empresa, cuando están trabajando en oficinas o en cualquier otro trabajo, desde el hemisferio izquierdo transigen. Desde el hemisferio izquierdo son capaces de aguantar a ese compañero suyo que es un pelmazo, y aparte de ser un pelmazo es un vago, que no hace nada y que ella tiene que asumir por las responsabilidades muchas veces del que no le corresponde. Pero sin embargo no salta, y puede tirarse años y años sin saltar. Incómoda, molesta, con mal carácter si tú quieres, pero en ningún momento llevando la situación a la ruptura. Ahora llegamos al hemisferio derecho, en el hemisferio derecho la ruptura es inminente. Entonces encontramos mujeres, y eso es muy frecuente, que al llegar a los 40 y tantos, 50 años, de pronto se carga la pareja. A nivel del trabajo se cargan el trabajo, o por lo menos ponen los pies encima de la mesa y dicen hasta aquí hemos llegado y se convierten en insoportables, porque además eso es un shock muy grande. Porque la gente está acostumbrada a verla de una determinada manera y de pronto ven que, bueno, porque esta se ha vuelto loca, porque me dice las cosas que me dice ahora si antes nunca me las ha dicho, ¿no? Entonces incluso los compañeros de trabajo ocurre eso. Y hemos visto muchísima mujer tener serios problemas. Entonces hay que saber eso para decirle a la mujer que te has pasado al hemisferio derecho. ¿Cómo se puede quitar eso? Pues lo están quitando ahora sin darse cuenta, con terapia hormonal sustitutoria. Le dan hormonas y aquí ocurre lo contrario, que es que al darle hormona la vuelve a su sitio. Claro. La cambias de hemisferio. Entonces vemos como una mujer que está con terapia hormonal sustitutoria se tira hasta los 60, 60 y tantos años sin problema de ningún tipo. Pero en cuanto se los quitan a los 60, 61 años, casi siempre suelen entrar en depresión. Se vienen abajo. Porque cuando te coge con 45, 50 años ese cambio hormonal, todavía tienes capacidad para asumirlo, pero con 60 años te cuesta mucho más trabajo. Y lo que no haya resuelto a los 45, 50, a los 60 se te hace imposible resolver. Entonces las terapias hormonales sustitutorias hay que tener mucho cuidado con eso. Mira que nosotros hemos intentado un tiempo donde intentábamos en parejas que llegaban a esta situación que lo comprendieran los dos, lo comprenden, pero aún así, aún comprendiéndolo, no son capaces de liberarse, es decir, hasta qué punto la visión de la jugada condicionada por el hemisferio te impide tomar decisiones propias. Uno cree que es libre y que puede afrontar las cosas una vez que las conoce de la manera que él quiere. Y eso no es posible. Y ahí aparece un inconveniente, aparece un dato que es fundamental. En un principio James siempre pensó que las constelaciones esquizofrénicas, sabéis lo que es, ¿no? Dos hemisferios a la vez, aceptado, que las constelaciones esquizofrénicas se producían exclusivamente en la corteza cerebral. Como veíamos ahí antes, son el territorio en la derecha y digamos el cuidado del terreno en la izquierda, pero con el tiempo se fue descubriendo que siempre, absolutamente siempre, todos esos relés cerebrales de la corteza tenían una conexión con los relés del tronco encéfalo. Entonces aquí aparece una conexión que es corteza-tronco.
Pero ¿cómo puede conectar la corteza con el tronco? Si el tallo cerebral está aquí, metido atrás, es un endodermo puro y duro y una corteza que es un ectodermo, pues a través de una interfase cae en el medio que es el mesodermo cerebral. Y el mesodermo cerebral, si os dais cuenta, son los conflictos que rigen la autoestima, que rigen los huesos, la idea de uno mismo, ¿no? Bueno, pues los conflictos de territorio, a través de la idea que uno tiene consigo mismo, conectan con el tronco. Y en el tallo que están las memorias filogenéticas. El tallo son las memorias que traemos de toda la estirpe nuestra anterior. De manera que en un determinado momento, ¿qué es nuestra estrategia de vida? Nuestra estrategia de personalidad es cómo acoplarnos al medio ambiente, cómo adaptarnos al medio que nos ha tocado vivir, al que venimos sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, al que nos encontramos con una serie de condicionantes y una serie de estímulos que muchas veces no sabemos manejar, y nuestro trabajo son 40 años de desarrollo de una personalidad, que es el desarrollo de una estrategia de adaptación a eso. En ese transcurso de tiempo, de 40 años, pues estamos hablando de una mujer, en ese transcurso de tiempo, 40, 45 años, estamos adaptándonos. Sí, claro, si sabes hacerlo. Recuerdo. Ah, mira qué bien. Entonces, estamos adaptándonos a... uno sabe muchas veces que cae en una determinada piedra. Todos sabemos, oye, pues yo tengo esta mala costumbre o tengo esta respuesta condicionada ante el estímulo tal. Es decir, pues cada vez que yo oigo que alguien empieza a dar voces, pues yo se me pone de los nervios la cosa, ¿no? O cada vez que veo que alguien, no sé, grita, pues yo me arrugo. Es decir, una respuesta condicionada que por más que sabemos de su existencia, no sabemos de dónde viene y mucho menos cómo corregirla. Esas son memorias troncoencefálicas, esas son memorias filogenéticas, son memorias que resuenan ante un determinado evento. Bien, nuestro trabajo de desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida, y en una mujer a lo largo de la vida fértil, es una adaptación precisamente a esas respuestas, a esos estímulos, adaptando la respuesta y adaptando también la vida suya a esos condicionantes que trae troncoencéfalo. Pero, al llegar a la menopausia, y cuando ya ella cree que ha hecho la mayor parte del trabajo y que ya uno está sereno, que ya uno ya tiene cogido el centro, de pronto se pasa al hemisferio derecho, se va al contrario. Entonces, las memorias filogenéticas que se mueven por el hemisferio derecho son diferentes a las que se mueven por el hemisferio izquierdo. Y de pronto se empieza a encontrar también respuestas condicionadas ante situaciones. Es decir, antes le enfadaba, por ejemplo, la desobediencia de los hijos. Y ahora, sin embargo, lo que le enfada de una manera patológica y de una manera que ella no puede controlar, aun dándose cuenta de que eso ocurre, y sin embargo no puede evitar la respuesta, ahora lo que le fastidia es no poder salir. O ahora lo que le fastidia, o lo que le da ira, y lo que no soporta, es el marido cuando entra en casa y no dice ni buenas tardes. Es decir, de pronto aparecen otro montón de cosas, otro montón de conexiones del tallo, de memorias filogenéticas que estuvieron ocultas durante todo el tiempo de edad fértil. Entonces fíjense lo que supone esto, viéndolo así en la menopausia, que es una cosa obligada que tiene que ocurrir. Fíjense lo que supone cuando una persona en edad fértil está tomando anticonceptivos y los coge y los suelta. O fíjense lo que hacen los ginecólogos cuando le dan a una persona para regular la regla anticonceptivo. Está cerrando memorias filogenéticas del tallo vistas desde el hemisferio izquierdo para abrirlas la visión desde el hemisferio derecho. Entonces hay gente que literalmente es que se vuelven de los nervios a raíz de las hormonas, ya aparte de todos los efectos secundarios que puedan tener las hormonas. Entonces saber dónde está una persona para nosotros ya es fundamental, porque vamos a saber por tanto desde dónde está viendo la vida. Y buena gana tenemos de contarle una película a alguien que sería una película de acción de hemisferio izquierdo, cuando el individuo está en el hemisferio derecho. Pero ya con la práctica, ustedes seguro que se han dado cuenta en la práctica cotidiana de que hay personas a las que se las puede hablar de una manera y hay personas a las que no se les puede hablar de esa manera porque por ahí no entran. Hay personas que se les puede hablar de otra manera y por ahí sí entrarían. Bueno, pues vean luego cómo eso está condicionado por el hemisferio dominante suyo, por el hemisferio que están manejando. Entonces adaptemos, por tanto, la propuesta terapéutica al hemisferio que está viéndolo.
Si un hombre está en el hemisferio derecho, no le digas tú que sea condescendiente, porque es que no va a ser condescendiente desde el hemisferio derecho, con nadie absolutamente. Él lo único que tiene que hacer es buscar el territorio y conseguir el territorio. Podrás explicarle, podrás hablarle de que la consecución del territorio no es una cosa reducida e ilimitada, que el territorio puede ser tan amplio como el universo mismo, y en ese momento uno, cuando ya es capaz de llevar su análisis del territorio a un territorio sin fronteras, digamos, a un territorio que es el universo, a partir de ese momento uno ya no pierde el territorio, ni tiene que andar buscando el territorio, ni luchando por el territorio. Pero mientras no tenga la visión de la vida en esa octava superior que le permita trascender lo que es la idea, digamos, pueblerina o biológica del territorio, es una bobada tratar que ese hombre no pelee por el territorio y decirle que es condescendiente, que tiene que ser condescendiente, que tiene que transigir por su mujer, que no puede ser todos los días, o transigir por sus hijos. Y ahí te estrellas toda la vida, por más que se lo estás contando y se lo estás contando, este señor se va con muy buenas intenciones, en las terapias de familia se hace esto con mucha frecuencia, con todas las buenas intenciones, intelectualmente lleva perfectamente comprendida la jugada. Él es el primero que sabe que comete un error cada vez que le da la ira y todo esto, pero él está intentando defender el territorio desde el hemisferio derecho. ¿Cuál es el territorio del hemisferio derecho? Es el poder, es el macho, es el lobo de la manada, el jefe de la manada, él vive ahí. Ese que no le puedes tú explicar, oiga, no, mire usted, haga el favor, deje usted al segundo, que el segundo lleva mucho tiempo ahí detrás, que pase y que esté hablando del primero. Eso son bobadas, para la biología eso no existe. Y nosotros tenemos esa biología. Entonces, o trascendemos la jugada o estando allí tienes que saber que este es un lobo primario y como lobo primario tiene que actuar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos por tanto cómo el darle o no darle anticonceptivos a una persona hace mucho más que lo que es puramente regular la regla. Y entonces ahí verás, hay dos relés en el cerebro muy simpáticos y a raíz de esos dos relés vamos a entender, vamos a saber siempre dónde se encuentra una persona. Perdona un momentito, y tú dijiste también que el hombre llega a un momento que también se cambia de... Pero ellos... No, hija, no, el hombre no se cambia nunca. En la andropausia, la andropausia no existe. ¿Cómo le he cogido yo eso? Eso es lo que cogieron. La andropausia no. La andropausia es un invento de la mujer que le gustaría que el hombre le pasara lo mismo que a ella. Me temo que no vale. Puede haber siempre un déficit o una disminución de hormonas en el hombre con el transcurso de los años, pero no es un cambio hormonal como para pasarse de un hemisferio a otro. El hombre está condenado a su hemisferio derecho de por vida. La clave de la mujer es que cuando le llegue el momento de pasarse al hemisferio derecho haya podido trascender, es decir, integrar adecuadamente el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando una mujer llega a la derecha, habiendo integrado el hemisferio izquierdo, es decir, habiéndole sacado todo el fruto y partido del hemisferio izquierdo, eso es una maravilla. Pero si no, va a tener siempre un lastre, un enganche atrás, que se nos ha dejado atrás por un lado. Sí, la naturaleza es como si le diera a la mujer la oportunidad de vivir la vida desde los dos lados. Al hombre no, al hombre le condena a tener que trascender el hemisferio que le ha dado, que es el derecho. ¿Y el hombre que toma o ha tomado anabolizantes puede cambiar de hemisferio? No. El hombre no cambia de hemisferio, se queda en el derecho. Si es zurdo, no que cambie, que está en el izquierdo. Está, claro. Y una mujer joven que la opera y tiene la incompatibilidad con la mujer diestra. El hombre zurdo, la mujer diestra, el hombre zurdo no es que entra en competitividad con la mujer diestra, el zurdo. Pero ¿cómo va a entrar el zurdo en competitividad con la mujer diestra si ninguno de los dos está en el hemisferio competitivo? No entra en competitividad, pueden entrar en disarmonía. La diestra está en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y él también. El zurdo en el izquierdo también. Y la búsqueda del territorio está en el derecho. Sí, por eso digo que ninguno de los dos. Una mujer zurda entra en competitividad con el territorio, ¿no? No, una mujer zurda Sí. estaría en el hemisferio derecho. Sí. Y con un hombre diestro está en el hemisferio derecho, los dos están en la búsqueda del territorio. Sí. Ahí se lía. Pero al contrario, tienes una mujer diestra que está en el hemisferio izquierdo y un hombre zurdo que está en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo no hay competencia. Luego eso se llevarían bien. De hecho, tú verás que los hombres zurdos suelen ser como más artísticos, como más femeninos, como más sensibles, como más delicados. El hombre zurdo. En todas, incluso las materias que tú le ves, cómo funciona y cómo enfoca la vida, el hombre zurdo pues suele ser más
que no es tan polémico ni es tan guerrero como pueda ser el derecho, el diestro, a no ser que el zurdo bloquee el hemisferio izquierdo, entonces se pasa al derecho y ese sí que ya es peligroso. Pero es peligroso, pero es la reserva de la humanidad. El cuerpo reserva de la humanidad son los zurdos. Por eso verán ustedes por qué aumentan los zurdos cada día más. Quizás por eso tengo un hijo con 15 años y es zurdo y dice, mamá, todas las chicas se me vienen a contarme sus problemas porque dicen que soy el único que lo entiendo. Claro. Es Pero que luego, en su hemisferio izquierdo emocional, siempre hablamos de emoción. Claro. Pero luego Empatiza. vamos, es el líder de la pandilla, porque Claro. todos los chicos vienen a... Empatiza mucho más. Luego, ¿son líderes en qué sentido? ¿Por qué pueden ser líderes Ay, yo fácilmente? no lo sé, pero él es una persona muy humilde, pero es arrollador, tiene una personalidad Mira lo que es dices, sincero. es humilde y sin embargo es líder. Yo no sé por ¿Veis? qué. El concepto de líder es diferente, porque el concepto de líder que teníamos era el machote, dale igual, ¿no? ¿Por qué? Porque él no entra en competencia del territorio. No, Y al no entrar en competencia del territorio, pues eso aparenta a ciertas edades tener personalidad. Oye, pues no vamos a tal sitio, pues no vamos. Porque él no hace conflicto en esa historia. pero tiene las cosas muy claras. Claro, las tiene Él claras. tiene Las tiene claras porque se puede permitir el lujo de tenerlas claras porque no las tiene que confrontar continuamente por la búsqueda del mito de ser el macho. Lo de los diestros, sí, los diestros se pelean entre ellos. Entonces, ¿qué hace un diestro? Por ejemplo, ¿qué hace un lobo? Cuando hay una pelea entre dos lobos para ver quién dirige la manada. Se mata, tío. ¿Eh? Se mata. No, uno de ellos al final se agacha, ¿no? Y le deja al otro. ¿Y dónde se pasa? ¿Y qué hace el lobo? Se pasa al hemisferio izquierdo. ¿Y qué hace un lobo desde el hemisferio izquierdo? Que es el lobo secundario. El lobo primario se mantiene en el territorio, ha ganado el territorio, se mantiene en el hemisferio derecho. Pero el lobo secundario se pasa al hemisferio izquierdo. ¿Y qué hace el lobo a nivel sexual en el hemisferio izquierdo? El lobo secundario, el lobo terciario es homosexual. ¿El lobo secundario es homosexual? Sí, todos los lobos son homosexuales excepto el líder de la manada. No lo sabía. Gracias a eso se salvan. Y un zurdo que se le... Bueno, Cuando consiguen territorio, salen del conflicto, se pasan al hemisferio derecho. La naturaleza los defiende a la manada de esa manera, pasando los lobos secundarios al hemisferio izquierdo. ¿Y eso pasa con todos los animales? Y con el ser humano también. ¿Con los gatos y con los perros? Al segundo conflicto, es decir, el apetito sexual que en el lobo viene manejado por una historia puramente hormonal, en ese momento tiene que conseguir la hembra, pero la hembra solo se consigue desde el hemisferio derecho, y él no está en el hemisferio derecho porque ha perdido el territorio, se lo ha quitado el lobo primario. Entonces se coge... ¿Eh? Claro, hace conflicto de identidad que está en el hemisferio izquierdo. Y al hacer conflicto de identidad se hace homosexual. y se arrima a los machos. Claro, y tienen relaciones entre ellos porque las hembras están claro que se las ha llevado el lobo primario. Entonces, cuando el lobo primario muere en una cacería, automáticamente un lobo sale del hemisferio izquierdo y se mete a la derecha. Y entonces, a partir de ese momento, ya es lobo primario desde el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque si no se pasara y no conflictuara sexualmente en el hemisferio izquierdo, ¿qué le pasaría al lobo que ha perdido el territorio? No tendría un infarto, moriría de una angina de pecho, que está en el hemisferio derecho. Que son las arterias coronarias, un conflicto de pérdida de territorio. ¿Os acordáis de aquel señor que llegó a casa luego y se encontró a la mujer con otro, no? Pues aquel señor, gracias a eso, entró en constelación. Si no entra en constelación, el hemisferio derecho, que lo tiene activo el conflicto, la fase activa era una angina de pecho, que son las arterias coronarias, es decir, se acaba haciendo un espasmo la arteria para no romperse, y en la fase de solución sería un infarto de miocardio. Entonces no puede seguir con el conflicto activo, porque entonces si el lobo primario se muriera, él pasaría inmediatamente al hemisferio derecho, solucionaría el conflicto y moriría de un infarto. Luego, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una constelación esquizofrénica, porque cuando hace una constelación no pasa la orden al órgano. Entonces el lobo en la izquierda se hace homosexual, activa el conflicto sexual, y tiene dos conflictos activos, uno de pérdida de territorio y otro de pérdida de la identidad sexual. Se hace por tanto homosexual. Pero inmediatamente que muere el lobo primario, que es el primer conflicto que le produjo la pérdida del territorio, salta, recupera el territorio, pierde desde el hemisferio derecho, no tiene conflicto de identidad, porque ya está otra vez en el hemisferio derecho, ha resuelto la identidad sexual y la pérdida de territorio las dos a la vez.
Y esa es la estrategia que utiliza la naturaleza para que la manada no se pierda. Porque habíamos dicho que la biología, la naturaleza, salvaguarda siempre la especie antes que al individuo. A la naturaleza le importa 3 narices al individuo, lo que le interesa es la especie. Y esa es la manera que tiene de salvaguardar la especie. Vemos incluso cómo eso ocurre en otras, no solamente en el lobo, en otros mamíferos gregarios, también ocurre lo mismo, se pasan a la homosexualidad, mientras no pueden controlar una manada, no pueden ser dueños del territorio. Porque si no hicieran homosexualidad, es decir, no hicieran conflicto en el hemisferio izquierdo, no entrarían en constelación. Y si no entran en constelación, tendrían activo el derecho. Y al solucionarlo, morirían. Entonces no sería estrategia de supervivencia de la manada, sino muerte inmediata. Y por culpa de uno se caerán todos los machos que vengan detrás, se van muriendo según van cogiendo el control de la manada. ¿Entendido eso? Bien, ahora tenemos 2 relés que están en una zona del cerebro que es en la circunvolución, vamos, en la imaginación que hacen los lóbulos prefrontales en la fisura media. Vamos a verlo. Que se los voy a pintar porque es muy bien. Son los de sería aquí, uno aquí y otro aquí. Lo tienes pintado, me parece que es en la tabla, en un dibujito que hay atrás de la tabla. No se la han traído, ¿eh? Sí. A ver, eso me da un poco de hay una hoja final que es esa, la tenía ya repetida y alguien la fotocopió y no sé por qué la fotocopiaron, pero esa la recuerda el láser, esa la puede arrancar, no tiene nada que ver con eso. Esta. Esa es. Esa es la que hay. Esa es la última que hay. Bien, ven por encima de la palabra motricidad, por encima de la R y de la I, de motricidad. Hay 2 conflictos, uno asco rechazo, de sustancia, por algo o alguien, que produciría hipoglucemia, y otro conflicto a la derecha, que se llama resistencia. ¿Pero qué hora es? No, esa es. La penúltima, la última. Eso es muy interesante porque les va a servir para, estarían aquí, este es el de asco rechazo. Estos 2 relés son relés de páncreas. Uno produce hipoglucemia, el otro produce hiperglucemia. El asco rechazo produce hipoglucemia, estaría en el hemisferio izquierdo. Y la resistencia, que está en el hemisferio derecho, produce resistencia, algo o alguien. Entonces, si lo ven ahí, asco rechazo sería asco rechazo, algo o alguien, resistencia, algo o alguien. El asco rechazo está en el hemisferio izquierdo, la resistencia está en el hemisferio derecho. La diabetes es una constelación entre los dos, cuando están los dos activos. Asco rechazo y resistencia produce diabetes. Bien, pero ahora dense cuenta de una cosa. Por esos 2 relés, esos producen 2 actitudes ante ciertas situaciones, ¿no? Asco rechazo o resistencia. El diestro, varón, está en el hemisferio derecho, ante una determinada situación, actúa como resistencia. ¿No? Resistencia a algo o a alguien. La mujer diestra, que manejaría el hemisferio izquierdo, actuaría con asco rechazo. Esto lo tienen que entender bien porque así van a saber rápidamente cómo está actuando una persona. Porque cuando ha hecho un conflicto sabes perfectamente en qué sitio se encuentra. Si te saben los relés dónde están, y una persona tiene arterias coronarias, ya sabes que el problema que sea, que es un problema de pérdida de territorio, la está viendo desde el hemisferio derecho y es un problema de pérdida de territorio. Luego esa persona, si es zurda, por ejemplo, si es un varón zurdo, no podría hacer aquí un problema, no se estuviera bloqueado primero aquí. O sea, tú ya sabes rápidamente lo que está pasando en su cerebro a nivel emocional. Eso es lo más importante para mí de Hammer, que te permite ver dónde está cada uno en cada momento. Dime. Entonces, Ahora te lo voy a explicar en asco rechazo resistencia. Si entendéis eso, habéis entendido todo el manejo de los hemisferios. Supongamos que ahora se abre la puerta y entra por ahí una serpiente.
Ahí, acaba de decir ahí, bueno, yo ya sé dónde está esta mujer. ¿Qué hemisferio está manejando y cómo está? Entonces, la reacción de todos los que estamos aquí va a decirnos rápidamente, si la observamos, desde qué hemisferio está cada uno. Aquí sabemos quién es fértil, quién no lo es, dentro de las mujeres. Dentro de las mujeres, quién es zurda y quién es diestra, sabemos quién está tomando anticonceptivos y quién no lo está tomando. ¿Me entiendes? Podemos averiguar absolutamente todo. Pero no lo entiendo entonces. A mí no me dan las las serpientes. Y yo soy femenina. Y soy fértil. Nadie habla. No, y soy fértil y soy diestra. Entonces, ¿qué ocurre? A ti no te dan asco las serpientes. No me dan. ¿Y entonces qué haces cuando te encuentras una serpiente? Pues nada, igual que cuando me encuentro a usted, nada. No me da no me pasa nada. O sea, la puedes coger así, pasártela por el cuello. No. Es que yo tampoco me cojo a Fermín y me lo paso por el cuerpo. No, por ejemplo, una serpiente y No, analiza, si tiene toda la razón del mundo. Pero a pensarlo, darle vueltas. Tú puedes no conflictuar ante una serpiente, ¿vale? Tú no conflictúas ante una serpiente porque a ti la serpiente no te dice nada, luego no hay actitud conflictual de ningún tipo. Pero si tú conflictuaras ante un ratón, por ejemplo, lo conflictúas, si ahora ante una rata corriendo por aquí. Es que he superado muchos miedos. Entonces a lo mejor ya antes una rata se me Pero la superar los miedos es superar una respuesta condicionada ante un evento, es decir, una respuesta conflictual. ¿Pero tú irías a atacar a la serpiente? No. Bien, ¿por qué? Porque no me ha hecho nada. Vale. ¿Y quién puede pensar eso? ¿Desde dónde se puede pensar esa serpiente a mí no me ha hecho nada? A mí no me hace conflictuar. Yo soy diestra, tú eres diestra, estás en el hemisferio izquierdo, pero tú no haces resistencia. ¿Verdad que no? Resistir a la serpiente, a la entrada de la serpiente. Sí. Tú no la resistes, sin embargo yo sí. Porque yo tengo el hemisferio derecho. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que ir a cazar esa serpiente, a quitarla del medio, a defender el territorio. Tú no te da asco, pero tampoco te da resistencia. No conflictúas en el tuyo, pero yo inmediatamente en el mío no es que no conflictúe, es que la actitud del mío, la actitud tuya es pasiva. Es dejarla pasar como cuando me encuentras a mí por la calle, es pasiva. Pero, sin embargo, el varón, sin conflictuar, actuaría con resistencia. Actuaría diciendo, hay que parar eso. Pero de pronto un varón se nos sube a la silla. Al entrar la serpiente. ¿Dónde está ese varón? En el izquierdo. Evidentemente está en el hemisferio izquierdo. Pero resulta que es diestro. ¿Y entonces cómo puede subirse a una silla? Porque ya tiene una Porque tiene bloqueado el derecho. Entonces ya sé que tiene bloqueada la resistencia y se ha pasado a rechazo. Entonces dice, se sube a la silla. ¿Y puede ser ella también homosexual entonces? Puede ser homosexual entonces. También podría ser homosexual. Una cosa no conlleva a la otra. No tiene por qué siempre Ahí ser estamos homosexual. hablando de dos roles que están aquí arriba. Y la homosexualidad está aquí abajo. Pero podría, porque lo que sí está claro es que puede tener bloqueado el hemisferio derecho en varios sitios. Que se pasa al hemisferio izquierdo. Pero ahora resulta que una señora sale corriendo a buscar una escoba para liarse a palos con la serpiente. Derecho. Está en el hemisferio derecho. Y entonces está en el hemisferio derecho, vemos que no es zurda, porque al coger los palos de la escoba lo está cogiendo con la mano derecha. Y entonces tiene 57 años. Bueno, pues ya sabemos que está en menopausia. Está pasado al hemisferio derecho. Al llegar a la menopausia. Pero resulta que tiene 27 años y no está en menopausia. Toma anticonceptivos. Bien, ya lo habéis cazado entonces, no dais cuenta del detalle. Claro, está tomando anticonceptivos, porque si es dieta o si es zurda ya sabemos claramente que la zurda te va a quitar a ti del medio y se va a poner ella a matar a la serpiente. Porque la zurda en el hemisferio derecho tiene todas las de ganar. Eso ya no es que venga Hammer, eso se lo digo. Como te encuentres con una zurda y te enamores de una zurda, tú que eres diestro tienes todas las de perder. Porque una mujer en el hemisferio derecho es 100 veces más hábil que tú. Y entonces hay una competencia por el territorio que más vale que tú cedas un poquito, porque como no cedas estás perdido. Los que manejan los dos, Esa es la lateralidad motora. Estamos hablando de lateralidad emocional. Tú tienes un hemisferio dominante. Entonces eres diestro emocionalmente, y si no puedes averiguarlo como hicimos el otro día las pruebas, lo vas a averiguar por saber dónde está conflictuando. Según dónde conflictúes, sabes el hemisferio que está manejando. Eso es que no haya dominancia, que puedas mover los dos. Eso es lo ideal. A eso hay que llegar.
Esa es la clave, sí señor, pero eso es dominar dominar los impulsos nocivos del hemisferio derecho, es decir, meter una octava superior para que la biología no se apodere de ti y no sea la dueña de tus actos, el hemisferio derecho, pero a la vez ser capaz de meterte en la sensibilidad del hemisferio izquierdo, ser capaz de encontrar en la vida la sutileza de la vida, en lo que es verdaderamente importante, que la mujer lo trae de nacimiento, el hombre lo tiene que buscar. Vean ustedes qué maravilla, porque la mujer lo trae, esa sensibilidad viene innata en la mujer, en el hombre para nada. El hombre tiene que conseguir primero el territorio para poder luego filtrear con el hemisferio izquierdo. Por eso, cuando el hombre hace ese movimiento de la consecución del territorio, que la consecución del territorio no es conquistar territorio, sino de renunciar a él muchas veces, eso sí que es ganar el territorio. Si nada tengo, nada me pueden quitar. Y eso es la renuncia. Entonces ese hombre empieza a hacer una introspección en el hemisferio izquierdo. Empieza a darse cuenta de la sutileza de lo que es la maravilla del hemisferio izquierdo, lo que es la tolerancia, pero lo que es también el amor, lo que es la sensibilidad. Entonces un hombre que es capaz de pasar del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, sin abandonar el hemisferio derecho, sino habiendo superado el hemisferio derecho, es capaz de subir al último nivel. Por eso los místicos casi todos son varones. Los santos grandes de la Iglesia son varones. Los grandes maestros suelen ser varones por eso. Sería el despertar. Claro, porque es capaz de dominar a la fiera que es el hemisferio derecho, el territorio, y ser capaz de entrar en el hemisferio izquierdo y tirar para adelante. Por eso a las mujeres la iluminación les suele llegar después, más tardíamente que al hombre. Porque ya en el hemisferio izquierdo está en la sutileza, pero en la sutileza uno no se plantea la conquista de ningún territorio. Solo cuando llega al territorio, si ha sido capaz de entender la verdadera naturaleza del hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho es capaz de no competir por el territorio. Entonces ahí es donde a ella le llega la iluminación. Si ven ustedes todas las grandes santas de la Iglesia, la mayor parte de ellas son mayores y llegan ya de mayores. ¿Y no puede ser que estén iluminados si no se den cuenta? Todos estamos iluminados y no nos damos No, me cuenta. refiero porque como están viviendo esa experiencia, realmente no tienen que conquistar nada, simplemente la viven. No, pero no tiene pero es que la cuestión no es que tenga o no tenga que contestar nada, la cuestión es que hay una parte de sí misma que desconoce que es el hemisferio derecho, lo mismo que el hombre desconoce su hemisferio izquierdo. Entonces, si la iluminación es el conocimiento, tendrá que pasar por él más tarde o más temprano, tendrá que tener poder. Hay gente que lo consigue antes, pero es porque tiene contacto con el hemisferio derecho, tiene poder, y en ese poder puede hacerlo antes. Es decir, la unión de los dos hemisferios, porque es el dominio de ¿qué? Es el dominio del sistema límbico, es el control del límbico, es control del sistema emocional, y el control de la emoción es ya pasar al tercer cerebro, que es el cerebro humano, y es integrar los tres cerebros, que ya es conexión de altos vuelos. Cuando ya te pones en el lóbulo prefrontal es cuando entiendes, cuando comprendes, porque el tronco encéfalo, que hablamos mucho de él y hablamos de los, para que os deis cuenta también de cuando vemos los conflictos, que ahora vamos a entrar ya con todos los relés de tronco y todo. Cuando hablemos del tronco encéfalo, tenemos que tener en cuenta que el tronco encéfalo es el cerebro reptiliano, por llamar a reptiliano porque es el que proviene y es, digamos, la memoria que tenemos de funcionamiento biológico adquirida en los primeros animales que anduvieron por encima de la Tierra. Entonces ya tenemos ese cerebro reptil, es una evolución del cerebro del pez, pero que es un cerebro que nos maneja la supervivencia, los mecanismos más primitivos, simple y llanamente de supervivencia. Están en el tallo cerebral, el troncoencéfalo, y en el troncoencéfalo está pues el movimiento de la tensión arterial, el movimiento del corazón, la respiración, el digestivo, es decir, las cosas más elementales del organismo. Lo que hacen simplemente es instinto de supervivencia. Pero tienen que tener en cuenta una cosa muy interesante. El tallo cerebral, el troncoencéfalo, solo codifica sensaciones. Es decir, siente. Pero siente sensaciones, tiene sensaciones. Hace frío, hace calor, tengo hambre, no lo tengo. El aire lo puedo respirar, no respiro, no respiro. Es decir, tiene sensaciones. El sistema límbico, que es el cerebro emocional, animal mamífero, ya estamos en el siguiente paso, en el escalafón de la evolución, ese convierte la sensación en sentimiento, en emoción.
Y el lóbulo prefrontal la interpreta, la razona, la comprende. Perdona, ¿convierte la sensación en emoción? ¿Por qué les cuento esto que aparentemente está al margen de todo lo de Hammer? Porque esto es fundamental. Ustedes tienen que saber en cada momento de dónde viene una respuesta, porque según sepan de dónde viene una respuesta sabrán cómo afrontarla. Entonces el lóbulo prefrontal es el que nos hace comprender que lo que yo siento, por ejemplo, pues cuando estoy en el campo viendo una puesta de sol. O el lóbulo frontal, los lóbulos frontales, que son realmente donde está el cerebro humano, es lo que me permite comprender por qué una caricia me produce la emoción que me produce, ¿no? Y la caricia es una sensación. El tallo cerebral capta la sensación, es decir, de la caricia. El tallo cerebral dice, pues ha pasado algo por aquí, por la cara, por la mejilla. Él capta la sensación. El sistema límbico la convierte en emoción. Eso me crea una sensación de placer, me crea una sensación de gusto, o me crea una sensación de disgusto. Fíjate que el tinte le pones tú, el hecho en sí, la sensación es la misma. Ahora tú le pones el tinte emocional. ¿Fruto de qué? De tu histórico, de toda tu historia anterior. Entonces, si a ti el que te tocaran te ha molestado toda la vida porque tienes un conflicto de nacimiento sobre ese tema, pues el que te hagan esto no solamente te produce una sensación buena o normal, sino que te desagrada. Entonces a una persona esto le puede agradar y a otra persona esto le desagrada. ¿Y eso qué lo está haciendo? El sistema límbico. La sensación es codificada por el tallo y el sistema límbico le compone. Pero es que ahora yo lo comprendo. Ahora comprendo ¿qué? Comprendo el movimiento de la persona que me lo ha hecho. Entonces fijaros a dónde me voy con el lóbulo prefrontal. Con el lóbulo prefrontal soy capaz de entender que efectivamente esta mujer me quiere. Y esto significa pues toda una aventura de vida en común, porque esto puede ser interpretado como un sí a lo que le acabo de decir. Entonces empiezo a comprender el movimiento, empiezo a comprender la emoción que se me ha producido. ¿Por qué se me produce? Se me produce porque yo con esa emoción que se me ha producido, esa caricia que yo he identificado, tiene para mí un significado. Lo que hace significativa la emoción es el lóbulo prefrontal. Sino que somos. Cuando no encontramos significado en nuestras emociones, cuando no somos capaces de comprenderla, entenderla, hallar su significado, entonces es cuando estamos en la marea emocional, somos unas víctimas totales de nuestras emociones. Pero nuestras emociones son el tinte, el ropaje mamífero que hay sobre nuestras sensaciones. Y ahora vayámonos a qué momentos. Vayámonos a los momentos del nacimiento, que ahí hay que irse más tarde más temprano. Yo les quiero llevar ahí más tarde más temprano para que se den cuenta que ahí se mueve una película tremenda, que era cuando hablábamos antes de las constelaciones están enganchadas a tallos. Cuando el niño está en el vientre materno está sintiendo de todo en dos sentidos, que es en sensación y en emoción. Capta las emociones de la madre, pero capta también las sensaciones que hay tan maravillosas dentro del vientre de la madre. Está flotando en un líquido, se lo está pasando pipa, pega patadas sin que nadie le chille ni nadie le diga nada, y él disfruta, tiene una temperatura adecuada y se lo pasa bien. El tema está oyendo música de vez en cuando y oye historias por ahí, tiene también, va poniendo y creando sus emociones también. Tenéis por ahí una musiquita, aunque no sea en el vientre, materno. en el vientre de la mochila. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Imaginaros el canal del parto. Imaginaros también todo lo que puede pasar en los meses de vida intrauterina, porque está captando las emociones de la madre. Pero está asociando esas emociones de la madre ¿a qué? A sensaciones que se producen en él. Eso le produce sensaciones. Y un ruido fuerte, un grito de la madre cuando él está tan fresco, tan campante, eso es ¿qué? Una respuesta automáticamente instintiva, fruto de ¿qué? Fruto del troncoencéfalo, del cerebro reptil suyo. Entonces, a partir de ese momento, él va a asociar ese ruido con esa respuesta. ¿Pero dónde lo asocia en el troncoencéfalo? La sensación que le viene salta del troncoencéfalo del instinto de supervivencia. Ataque huida. Instinto de supervivencia.
Bien, pero ahora resulta que él está viendo también que él tiene una sensación de muerte cuando está en el canal del parto intentando nacer y tiene un cordón umbilical que le da vueltas al cuello. Entonces, en ese momento el cerebro humano tiene un principio que es todo es igual a todo. Cuando el cerebro del adulto es todo es diferente a todo. ¿Qué significa eso? Por eso, si empezamos a dar cuenta y queremos ser, como decía Hammer, criminalistas en el tema de la investigación del paciente, podemos ir aquilatando y darnos cuenta cómo se mueve cada paciente, por dónde se mueve y en qué cerebro está trabajando en cada momento. Entonces nos encontramos que en el niño todo es igual a todo significa que no sabe distinguir una sensación de otra sensación, que todas las sensaciones que entran por los 5 sentidos en el niño se supeditan a la sensación mayor, que es la sensación de vida o muerte, principio de supervivencia, ¿de acuerdo? De manera que si se ve asfixiándose en el canal del parto, todo lo que rodee de estímulos a esa sensación de asfixia, para él son causantes de asfixia. Porque en el niño la mente es todo es igual a todo. Así como el desarrollo es justamente crear la mente del adulto donde todo es diferente a todo. ¿Qué significa todo diferente a todo? Que aquí ahora mismo no encontraríamos dos cosas iguales. Tenemos un nombre para cada cosa. La cuestión nuestra de desarrollo es diferenciarlo todo. Entonces vamos desde la unidad, que es lo que tiene el niño, a la diversidad a lo largo de la vida, para luego poder hacer el camino de retorno. Es una maravilla, porque es un proceso de ida y vuelta continuo. Entonces salimos de una mente unitaria, donde todo es igual a todo, de manera que el niño, cuando sale por el canal del parto y acaban de sacarle la cabeza y viene moradito, como un tomatito, y entonces se encuentra a un ginecólogo con bigotes, barba y una gafa aquí de culo de sifón y encima pegando voces a la enfermera que no le ayuda, y la pared que está detrás es de color verde clarito, además un verde asqueroso, y luego encima hace un frío que te cagas dentro del paritorio, porque dentro se estaba divinamente y aquí fuera hace un frío que y además ves una señora gordota que tira de ti y cuando te agarra por los pies te pega un cachete en el culo y de pronto notas esto mientras a ti no se te ha pasado la asfixia. Pero tú estás codificando en ese momento el me voy a morir y me puedo morir con todos esos estímulos. ¿Y qué es morir? Morir de asfixia. ¿Y qué es eso? El asma. ¿Y qué ocurre por lo tanto de mayor o de chavalín? Que yo entro en una casa o en un hospital o en un sitio que tiene el color verde que yo vi a la salida del paritorio y a mí me da una crisis de asma. ¿Y eso qué es? Una memoria troncoencefálica que ha saltado. Eventos, sensaciones codificadas por el troncoencéfalo se apoderan de él. ¿Por qué? Porque hay un estímulo desencadenante. El estímulo es lo que vi, lo que olí, lo que me entró por los diferentes sentidos. Todos formaban parte de mi sensación de asfixia. Todos eran causantes de mi asfixia. Luego de mayor, todo lo que tenga eso es causante de mi asfixia. De manera que viene un señor con bigote, con barba, con culo de sifón en gafa y pegando voces, y ya apareció mi ginecólogo en mi troncoencéfalo, y salta mi troncoencéfalo y me da una crisis asmática. Pero puede ser el tono simplemente de la voz, porque eso fue lo que oí, y entonces el niño le riñen en el colegio, le echan una bronca, o hay un profesor que pega 4 voces y engancha la frecuencia del momento, ya le da una crisis asmática. Pero no os imagináis la cantidad de miles y miles y miles de información simultánea que está codificando el tallo cerebral en ese momento. Por lo tanto, puede haber cantidades de historias capaces de desencadenar la crisis asmática. ¿Qué vivió el crío? Amenaza en el territorio. Sentía su territorio amenazado, su vida. Susto, miedo, pánico. Amenaza en el territorio, laringe, miedo, susto, pánico, la laringe, bronquios, amenaza en el territorio, ya tienes el asma. Si el primero fue el susto, miedo, pánico, tendrás el asma laríngea. Si el primero fue amenaza en el territorio, tendrás el asma bronquial. Por eso la mayor parte de los niños tienen asmas bronquiales. Es la amenaza en el territorio. ¿En qué territorio? Mi único territorio es la vida, cuando estoy naciendo. Me siento mi vida amenazada en el territorio, pues ya tengo el asma bronquial a partir de ese momento. Si luego hago susto, miedo, pánico, claro, estoy amenazado porque estoy yendo para abajo, me está tirando de aquí, porque claro, la placenta se queda ahí.
La placenta se queda pegada al útero de mi madre y agarrándome el cordón. Y yo ahora con el cordón, cada vez que me voy para abajo, ya está. Entonces en ese momento amenazan el territorio. Cuidadito, cuidadito, que aquí voy a perder la vida. Y de pronto se abre el canal del parto, salgo para allá, un susto, miedo, pánico. Ya tengo... Si al principio fue un susto, miedo, pánico y después una amenaza en el territorio, el primero que empieza es el que hace determina la zona. Entonces hay enfermedades que son constelaciones. Por ejemplo, la psoriasis es una constelación, doble conflicto de separación. El asma es una constelación, y por eso podemos diferenciar asma laringea o asma bronquial en función de cuál es el primer conflicto que apareció. Asma bronquial si el primero es el conflicto de bronquio, asma laringea si el primero es conflicto de laringe. Entonces, cualquier susto, miedo, pánico que en el futuro se nos pueda producir, pues nos produciría otra vez un asma. Entonces, un susto muchas veces es la voz del profesor pegando voces por la esquina del pasillo. Entonces, en ese momento, ¡pac!, se activa mi memoria que tengo de troncoencefálica y esa ya le puedo dar vueltas, porque yo no me acuerdo del canal del parto. Ya le puedo dar vueltas a esa situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que encima tenemos condicionantes troncoencefálicos de nuestra corteza cerebral. Es decir, que lo que es puramente nuestro como herramienta para afrontar la vida, que es el hemisferio que tenemos, más la posibilidad de ver la vida de una manera o de otra, conflictuar o no conflictuar, resulta que de pronto se nos salta algo que tiene poder sobre todo ello, y que encima es mucho más arcaico, que es el troncoencéfalo. Y ahora resulta que el troncoencéfalo se apodera de nosotros como un reflejo condicionado de Pavlov. Suena la campanita y yo no puedo evitar segregar saliva, porque he asociado el toque de la campanita, como hizo Pavlov, con la comida que me traían. Eso es lo que hacía el perro, ¿no? Le llevaban la comida, tocaba la campanita y él segregaba saliva inmediatamente. Y al final ya no hacía falta llevarle la comida, sonaba la campanita, él tenía asociado eso con comer y segregaba saliva. Y el perrito no era capaz y el humano hace 3/4 lo mismo, y no es capaz de parar la secreción. ¿Y eso por qué? Porque es un movimiento que está manejado desde el tallo cerebral como respuesta condicionada. Entonces tenemos muchas respuestas condicionadas, y entonces aquí uno se plantea narices, y entonces ¿dónde coño está la libertad? Y las que traemos ya, ¿no? Esas son las que ahí en el tallo están todas las que traemos, pero claro, es que lo que está respondiendo, vamos a ver, en el embarazo, está respondiendo el tallo, porque tú no tienes todavía desarrollado los otros dos cerebros. En el embarazo tú estás en el... Luego eso ya lo traemos. Luego en el canal del parto, y aparte en las que traes de tus antepasados. ¿Cómo? Es que tú de tus antepasados y de tus padres y de todo lo que traes es el tallo, nada más y nada menos. Ahora te voy ahí, claro que traes de tu padre y de tu madre. Esas son las que responden cuando tú tienes los primeros conflictos en el vientre materno. Los primeros sufrimientos, un susto, un ruido, un golpe en la barriga de mamá, todo eso. ¿Quién está respondiendo? Tallo cerebral, porque los otros dos están todavía sin crear. ¿Y qué es tallo cerebral? Filogénesis pura. Toda la memoria filogenética, todos los eventos de todos tus antepasados. Pero entonces, si resulta que al final ese es el que se puede apoderar de la jugada y estar viviendo continuamente como un reflejo condicionado de Pavlov desde el tallo, y el tallo apoderándose de nosotros, si no en montones de cosas, por lo menos en algunas puntuales que nos impiden crecer, ¿de qué se trata entonces? ¿Dónde está aquí la justicia? ¿Dónde está aquí la libertad? ¿Dónde está aquí esa milonga que nos contaron del libre albedrío y todas esas payasadas? ¿Dónde están? Si a la postre tú eres una víctima total y absoluta de tu tallo cerebral, que tu tallo cerebral te va a hacer y te va a deshacer. ¿A quién se le ocurre una idea de por qué tenemos ese tallo cerebral ahí y cuál es realmente la propuesta del tallo? ¿Qué nos propone el tallo? Evidentemente el tallo está para superar, para salvaguardar la especie, instinto de supervivencia, efectivamente. ¿Pero qué más? Porque si hay un instinto de supervivencia, y por ese instinto de supervivencia arcaico de cuando los reptiles andaban por ahí, lo voy a seguir identificando, de cada vez que tú te acercas más allá de 1/4 de mí es que me vienes a matar, y actúo como un animal prehistórico pegándote un bocado en el cuello o saliendo corriendo, pues vaya la gracia, porque me perderé toda la vida por la relación contigo, ¿no? Habrá que integrar los 3 cerebros para aprender. Efectivamente, habrá que integrar el tallo, pero claro, si el tallo es toda la filogénesis, que resulta que tenemos que integrar entera, ibera, sin pasado, ni presente, ni futuro, sino todo en uno. Resulta que la sanación y la evolución es una propuesta universal, es toda la humanidad la que en ti avanza. Si tú no integras a toda la humanidad en ti,
Tú no te curas. Y entonces aquí aparece una cosa maravillosa, que es que la curación no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Porque toda la colectividad está en ti en cuanto que tú tienes un disco duro con todas las memorias de todos los antepasados anteriores. Adán y Eva están en cada uno de nosotros. Y después de Adán y Eva, todos los que vinieron detrás, absolutamente todo, desde el principio de la aparición del hombre en la tierra, pero no solamente del hombre en la tierra, corazón, sino de la vida en la tierra. Desde lo más elemental, está en tu tallo cerebral. Entonces, sí, salir adelante, trascender todas estas movidas de enganches emocionales y de enganches de todo, no es suficiente con conocer la corteza, porque aquí se nos demuestra que hay respuestas condicionadas del tronco. Quiere decir que tienes que integrar el tronco, tienes que superar el tronco, tienes que superar el miedo a la muerte, que es el instinto del tronco. La muerte es la clave de la jugada. Entonces, cuando tú te des cuenta de que eres uno, cuando te des cuenta de que eres uno y a la vez todos, porque todos están en ti, en el uno, y empieces a trascender, a darte cuenta de todo eso, y entonces vas a poder trascender el tallo, pero el tallo no se trasciende cuando se tiene miedo a la muerte. Ese es el gran miedo, el miedo de los miedos, y para eso se crea el tallo, para el instinto de supervivencia, pero de supervivencia animal. Y ahora ya es hora de rescatar el tallo para que vayamos a una supervivencia mucho más alta. Nos demos cuenta de que lo que estamos buscando ya lo teníamos. Somos eternos. La conciencia permanece. Esa no se va. La materia puede desaparecer, pero la conciencia no. Ese es el movimiento del cuarto cerebro. Y no podemos subir como humanidad al cuarto cerebro mientras no nos carguemos el primero, porque siempre vamos a tener que estar en la ley del 3. Y tú no puedes ir al cuarto cerebro, esa es la conexión con el alma, si no te has trascendido el primer cerebro, el más arcaico, que es el que guarda la memoria de instinto de supervivencia. Es volverse para atrás y decir a toda la historia de la humanidad: te agradezco el que me hayas traído hasta aquí, pero ya no te necesito. Es decir, porque yo ya no tengo miedo a la muerte, de nada me tengo que defender. Y ahí viene la inofensividad, ahí viene el ser inofensivo, que no significa ser gilipollas y estar tontito ahí en un rincón. Ser inofensivo no es eso. Y ahí empieza Gandhi y todo el día de la no violencia y todo eso, es la trascendencia del tallo, porque el tallo responde, ataca o huye. Me da lo mismo el que huye como un conejo que el que ataca como un tigre, los dos son respuestas de tallo. Lo curioso es que aunque no se sabía tanto detalles, de muchas culturas llevamos miles de años que vienen diciendo eso. Lo mismo. Nos vienen diciendo eso, pero lo más bonito ahora es cómo la neurofisiología ahora lo demuestra científicamente. Esos son movimientos que ocurrían. Antes se adjudicaba a las religiones, a la naturaleza del hombre solamente conocida por 4 eruditos o por 4 iniciados. Claro, es que lo que es milagro para nosotros hoy será ciencia para mañana. Entonces ahora lo que nos descubre la neurofisiología actual es eso, que efectivamente esos mecanismos ocurren, que están ahí, hoy se puede ver esa respuesta, se puede provocar en laboratorio, se puede analizar, ver de dónde nace. Hoy podemos ver el movimiento de las emociones y el movimiento de los pensamientos en tiempo real, es decir, según están ocurriendo en la cabeza. Hoy tenemos maquinarias y aparatos suficientes para poder detectar todo eso, y eso nos ha permitido ver qué circuitos se activan según cada pensamiento, cada movimiento, y vemos cómo el tallo interviene continuamente en la jugada. Y cómo podemos hacer una respuesta de tallo, podemos hacer una respuesta límbica, podemos hacer una respuesta del córtex prefrontal. Pero ahí vamos a encontrar, por tanto, que era lo que empezó todo esto que hemos hablado, nos vamos a encontrar en el tallo que lo más primitivo. Y por eso cuando una persona me viene con un cáncer de colon, ¿qué ocurre? Porque ahora vámonos a la práctica. Porque ese tallo es endodermo. Y el endodermo crecía en fase activa de conflicto y se necrosaba en fase de solución. ¿Os acordáis? En el endodermo están todos los relés cerebrales de los órganos que se utilizan para la supervivencia. Ahí lo tienen ustedes, el endodermo cerebral. Necrosis, pero no al que llamamos necrosis. Sí, esa es lo que llamamos nosotros necrosis. Igual, necrosis es muerte celular. Muerte celular se necrosa y hay vasos, hay todo, y esos vasos se rompen y se ponen desangrados, se cruce todo. Entonces miren que ahí tenemos pues todos los relés de qué, de los órganos que utilizamos para la supervivencia y para los que tienen para alimentales, hay que comer.
Hay que comer, hay que digerir, hay que ver por donde te andas, ahí tienes la pupila, hay que respirar, y hay que eliminar y expulsar. Todos son los mecanismos más elementales del ser humano, están en el troncoencéfalo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un tumor, vamos a empezar por esta hoja blastodérmica, por el endodermo. Siempre que tengamos un problema endodérmico, eso es fundamental y empiecen ustedes a manejar ahora las 3 hojas blastodérmicas, siempre que tengamos un problema endodérmico, significa que... Está muy dentro, ¿no? Está muy dentro. Sí, muy dentro está, desde luego, porque las Pero cepas es están que por el dentro. dedo encima como más. No, sí, claro, pero el tipo del colorido del conflicto del endodermo, que son conflictos en lo más primitivo, en el código del tener. El código del tener, pero el tener como supervivencia. Y claro, uno dice, bueno, pero si me han quitado o he perdido la casa que me había comprado, pues cuando esa casa para mí es un símbolo del tener y es necesidad de supervivencia, ¿me entiende? Entonces estoy haciendo un cáncer de colon si me han quitado la casa, me hacen una guarrada. El conflicto de guarrada era el cáncer de colon. ¿Pero de qué tipo de guarrada? Porque guarrada no se hacen a montones de gente, coño, hay guarradas por ahí tal. Cuando te tocan en qué? Cuando te tocan en algo que es vital y uno, desde el terapeuta, desde este lado de la mesa, dice, pero ¿cómo puede esta persona convertir en vital para ella el que no le hayan dado el puesto de trabajo que esperaba o que el reparto no le hayan dado la casa que quería o el baúl de la piquera, como yo vi un caso, ¿no? Que por un baúl que no había conseguido la herencia que ella esperaba, pues me hace un cáncer de páncreas. ¿Cómo puede ser? Entonces fíjate dónde nos vamos. Esa necesidad de ese baúl, en ese momento, que en ella es una necesidad que podemos comprender todos, que es una necesidad, digamos, de consecución de algo que uno quiere y desea, que pudiera ser por tanto un movimiento de la corteza cerebral en cuanto a consecución de territorio en una señora que ya es posmenopáusica o en una zurda que está trabajando en el hemisferio derecho y que quiere conseguir eso. De pronto me hace un cáncer de páncreas, que es endodermo puro y duro. Luego, ¿eso con qué ha resonado? Eso ha resonado con la consecución de algo que en algún momento para alguien fue auténticamente vital, pero que ahora se manifiesta en nosotros como. Se manifiesta en nosotros como un baúl, pero el baúl, que es un movimiento simple y llano de la corteza, donde nadie se desmelenaría. Por eso, cuidadito, mucha gente piensa, que no falta entonces que le quiten un baúl a uno puede hacer un cáncer, y piensa uno, qué barbaridad. Hacer un cáncer por una película de este tipo. Es que la barbaridad no está en lo que es la gota de agua que ha hecho rebosar el vaso, sino que eso lo que está permitiéndonos ver es que ahí había un pozo entero para abajo, que ahí había un raíl conflictual que nos lleva para atrás y nos permite, nos da la oportunidad de poder curar a todos nuestros ancestros, porque eso es una conexión ancestral total y absolutamente. Entonces ahí, si pudiéramos hacer una cosa que hizo Salomón, que es un médico francés. ¿Habéis leído un libro que se llama La Torre de Efectos? No. Lo recomiendo. La Torre de Efectos. La Torre de Efectos, de David Salomón. Yo mañana lo buscaré. Efectos. Salomón, La Torre de Efectos. Busque La Torre de Efectos. Torre de Efectos. Cuando se lean eso, por lo que saben de James, se van a alucinar el color. Salomón, me parece que es David Salomón, que es francés. Este hombre estaba haciendo una investigación por su cuenta, buscando precisamente en todas las memorias familiares, ¿no? Cuando conoció el tema James. Y al conocer el tema James se le abrió todo. Y ha escrito un libro de La Torre de Efectos donde está el tema de James. Pero el tema de James desde una perspectiva que ni el mismo James había visto entonces. Entonces para mí me parece un trabajo esencial para interpretar qué significa esto ya de cara al futuro. ¿Por qué? Porque este hombre empieza a buscar y a escarbar en las memorias familiares y a darse cuenta de que si uno tuvo un accidente de tal manera, resulta que dos generaciones anteriores otro tuvo también ese mismo, un accidente igual. Es decir, cómo se quedan las memorias emocionales se transmiten a las generaciones posteriores. ¿Y se transmiten a través de dónde? Pues a través del tallo cerebral. Y entonces, se podría decir que cuando tras ciertas generaciones uno con este privilegio de tener estos conocimientos
intenta o resuelve un conflicto emocional, en parte está resolviendo filogenéticamente algo o curando parte de, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso tenemos que empezar a darnos cuenta de que la curación no compete a nadie en particular, que tu curación me viene a mí también bien. Es mi propia curación. Si tú te curas, me curo yo. ¿En qué parte? Pues en alguna parte. Yo puedo estar más focalizado. Yo soy un foco de la conciencia, pero de una conciencia infinita que tiene infinitos focos. Y por lo tanto es una. Y por lo tanto este foco que soy yo también informa a toda la conciencia. Lo mismo que un foco que eres focalizada sobre una zona, estás informando a toda la conciencia en global. De manera que si tú te curas y otro se cura de lo mismo y otro de lo mismo y del otro mismo, puede ser que esa información pase al resto. Eso es lo que se llama masa crítica. Masa crítica de conciencia. Pero masa crítica de conciencia no está solamente para conseguir que las peras, en vez de caerse de los perales, se caigan de los limoneros. Y podríamos conseguirlo si tuviéramos masa crítica pensando en ello. Sino masa crítica también para curarnos de las enfermedades. Estamos llegando, a punto estamos de llegar a una masa crítica para curar el cáncer. ¿Qué significa eso? Que cada vez que uno se cura de cáncer, está curando a todos los demás, y llegamos a un punto de masa crítica donde el cáncer desaparece como enfermedad de la humanidad. Y a partir de ese momento será una enfermedad sola, en la que caerán aquellos que se desconectan del movimiento en ese momento y del estatus de la humanidad, porque volver para atrás puedes todas las veces que te dé la gana, para arriba, y hacer todos los viajes que te dé la gana. Pero entonces ya serán hechos puntuales, como está pasando ahora con la tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad de humanidad, pero la humanidad ya superó esa enfermedad. Porque ya se hizo ese movimiento suficiente para subir para arriba. Entonces, ¿ahora qué se queda? ¿Está ahí como enfermedad? Sí, para que un individuo, los que están aquí ahora, resuene también con un nivel inferior y se enganche a ese nivel inferior. ¿Entendéis esto? Bien. Muchos maestros e incluso médicos de medicina cuántica están hablando de la importancia del terapeuta que esté sano y que esté resonando a una frecuencia. Por ejemplo, últimamente hablaba Deepak Chopra. ¿Y qué podrías decir tú de eso? Cuando un terapeuta que está sano y que está equilibrado, ¿cómo resuena eso? Eso lo llaman, hombre, claro. Eso es más o menos tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Vamos a ver, tiene que ver en muchas cosas. Eso es un campo armónico. Cuando un sanador, sanar al sanador se llama eso. Sanar al sanador significa que el sanador es el primero que tiene que sanar. Aquí hay muchos tópicos que se vienen abajo, porque ahora empiezan a caerse muchos tópicos que la medicina alternativa sacralizó y consagró, lo subió a los altares y cometió errores tan grandes o más que la medicina clásica. Y ahí me van a perdonar ustedes que se lo digan. Entonces, ¿todo por qué? Porque tanto unos como otros huyeron. ¿Huyeron de qué? Del trabajo verdadero del médico. El médico es una ciencia sagrada. Y al decir médico no digo que ha pasado por la facultad de medicina solo, porque pasan muchos por la facultad de medicina que nunca jamás serán médicos por muy grande que sea su título. Y hay muchos que no tienen el título pero que son más médicos que el mejor de los médicos de la facultad. O sea que el médico es un atributo sagrado, o es por lo tanto una cualidad sagrada, como todas las cualidades, de acuerdo, pero ¿qué pretende eso? Pretende que tú difícilmente un ciego puede guiar a otro ciego. Si tú estás desequilibrado, pues no sé cómo vas a ayudar a una persona que está desequilibrada. Pero antes de llegar a eso, vamos a qué es realmente la enfermedad, porque si no entendemos eso, no vamos a saber en qué posición tiene que estar el sanador. La enfermedad, ¿qué es en realidad? Es una fricción entre la personalidad y el alma. Y esa fricción se produce cuando un alma, llámale alma a la vocación de evolución, o a la tendencia evolutiva del ser humano. Si le quieres llamar a alma como ese arquetipo final al que uno va por la vía de la evolución para el materialista y por la vía de la búsqueda para el creyente, pero que al fin y al cabo vamos a ¿qué? Hacia un proyecto mucho más integrador, hacia un proyecto mucho más amplio, con una capacidad de información más alta, un sistema de altísima información. Llámale por tanto ese proyecto de vida, o llámale a eso alma, llámale como tú quieras, llámale final de una evolución o paso superior al que tenemos en una evolución.
Y sin embargo luego hay ¿qué? Una personalidad que es la interacción entre el carácter y el temperamento. El carácter tú lo puedes forjar, el temperamento es lo que traes. Y yo traigo un temperamento y tú traes otro, ¿y eso qué son? Memorias filogenéticas, eso que son patrones de organización que ya vienes heredando de padres a hijos. Entonces tú tienes una adaptación a esos patrones, un desarrollo, digamos, puramente local, en un proceso de mirada hacia atrás, que es la personalidad, que es tratar de acoplarte al mundo en que vives aquí. Pero luego hay situaciones en la vida donde, como todo eso no son departamentos estancos, ahora estoy en la personalidad, ahora estoy en el alma, sino que todo eso está interaccionando a la vez, pues tú imagínate cuando el alma, la vocación evolutiva, tira hacia un lado y la personalidad tira hacia otro. Es decir, cuando yo me aferro y me agarro a las cosas puntuales separatistas, aquí está el gran movimiento. El gran movimiento del ser humano es el separatismo, o la unidad. ¿Entienden por qué está pasando lo que está pasando en el ambiente? Porque está la gente tan revuelta. Porque estamos levantando fantasmas, y no de la guerra civil solo, sino porque estamos justamente en contra de lo que va la naturaleza. Y si hay algún país que ahora está haciendo eso, se llama España. Ese es el que lo está haciendo aquí y ahora. Y la gente no todavía en rollos políticos y no entendéis y se dan cuenta de lo que realmente se está jugando aquí. Que hay dos movimientos, un movimiento de integración en la diversidad, la unidiversidad, que es la unidad manteniendo la diversidad de las partes, pero esas partes puestas al servicio del conjunto. Es una renuncia de lo individual en aras de lo colectivo. Pero ese es el movimiento de la humanidad, señores, ese es el movimiento de la biología. Una bacteria renuncia a vivir en individualidad y se une a otra bacteria y forman un ser bicelular. Así aparece toda la vida en el planeta, la renuncia de lo individual en aras de lo colectivo, sin perder la idiosincrasia individual, sin perder la diversidad, la característica particular, pero esa particularidad puesta al servicio ¿de qué? De una propuesta más alta, de más nivel de evolución. Es lo que ha permitido que tengamos aquí a un cuerpo humano tremendamente sofisticado y con tremendos poderes y capacidades para llegar mucho más alto en el nivel de la conciencia, cosa que una bacteria no podría llegar en su vida, y esa bacteria hace millones y millones de años renunció a vivir en soledad y multiplicarse, como las vemos en el laboratorio todavía hacerlo cuando están en fase de bacterias, y renunciaron uniéndose a otras para subir arriba. Y aquí nosotros en este país estamos a ver quién que recupera ahora todos sus rasgos diferenciales, exacerbando todo lo diferencial, cuando el movimiento evolutivo es justamente el contrario. El movimiento evolutivo es subida hasta arriba. Y entonces, ¿qué ocurre? La fricción. ¿Cuál es la propuesta, por tanto, del alma en este movimiento? La propuesta del alma en este movimiento sería un alma integradora. La propuesta es un movimiento integrador, un movimiento de suma de las partes en aras de ¿qué? En aras de la consecución de un objetivo superior de conciencia, porque a mayor unidad de gente, mayor nivel de conciencia se adquiere. ¿Me entienden o no me están entendiendo? Bien, pues ahora se hace el movimiento contrario. El movimiento contrario es ir hacia el tallo, es ir hacia los dinosaurios, es ir hacia atrás. Es de lo mío es para mí, es la pelea de los dinosaurios que nos ponen ahora en la televisión, agarrando una pieza y uno tira para acá y otro tira para allá, y según estás comiendo bien otro más grande y te muerde a ti en el cuello, te come a ti. Esa es la vía de ¿qué? Del separatismo, donde ande yo caliente, ríase la gente, me importa un carajo los demás con tal de yo tener mi barriga llena. ¿Y mi barriga de qué la lleno? ¿Solo de alimentos? No, mi barriga también la lleno de RH negativo, mi barriga también la lleno de rasgos diferenciales, de un idioma, de un no sé qué, de un no sé cuánto. Esos son todos movimientos de diafragma para abajo. Y ahora nos encontramos una cosa muy interesante, que es que de diafragma para abajo tenemos 3 chakras, el primero, el segundo y el tercero, y esos movimientos son subdiafragmáticos. Pero fíjense los que tenemos de diafragma para arriba. Y aquí tenemos el tercero, que son las tripas, vivir desde las tripas, lo que es mío para mí, que siempre me lo quitan, no me lo dan. Esos son movimientos de ¿qué? Troncoencefálicos. La tripa maneja todos los relés troncoencefálicos, son por lo tanto primitivismo, es vuelta a las cavernas, vuelta a los dinosaurios. Eso es la separación, eso es el separatismo. Y no hablo de separatismo solamente en términos políticos, ni regionales, ni historia, hablo de separatismo en todos los términos, son escalas, son octavas diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Es el separatismo en los equipos de fútbol, es el separatismo en la misma casa, es el separatismo en la profesión, es el separatismo en todo lo que tú busques. Esa es la cizaña más grande y más retrógrada de la humanidad en este momento. Lo ha sido siempre. ¿Qué está pasando especialmente en España? Mira a tu alrededor, léete los periódicos. Sí, pero ¿pasa en otros países o te parece que especialmente
países en España donde... Observa otros países donde está viviéndose en un país avanzado, porque la clave es que estemos en un país avanzado o no lo estemos. Estamos en la octava potencia mundial. Y la octava potencia mundial se está desintegrando y los individuos que viven ahí están todavía enredando juegos de niños, mirando para todos lados, totalmente aletargados, sin enterarse de lo que está pasando. Viviendo en clave de que si esto es de izquierda o esto es de derecha, viviendo en clave de que si esto yo soy vasco o no lo soy, si yo nací en Cataluña o nací en Extremadura, viviendo en clave de RH negativo, viviendo en clave de los agravios de una guerra civil, viviendo en claves estúpidas, total y absolutamente, sin darse cuenta de que son dos movimientos de conciencia los que están ahora contraponiéndose. ¿Y qué es, por tanto? ¿Fricción entre qué? Entre un propósito de la conciencia, que es mayor conciencia, llámalo alma, un propósito del alma, y un propósito de qué? De la materia, un propósito de lo más denso, de lo más primitivo, que es el separatismo, que es la personalidad. La personalidad mía es lo que me diferencia de ti, la personalidad es diferencial, establece diferencia. La personalidad es la que crea la mente de todo, es diferente a todo. La personalidad es la estrategia de andar por el mundo para definir a cada cosa y por lo tanto yo a la vez definirme en exclusiva. Es la exclusividad que está muy bien, pero cuando está puesta al servicio del alma. Por eso una personalidad puesta al servicio del alma es la clave. Pero cuando tú coges la personalidad y no la pones al servicio del alma, sino justamente con lo contrario, entonces haces ¿qué? La fricción. Esa es la enfermedad. ¿Qué estamos creando, por tanto, en este país? Estamos creando un país enfermo. Vamos camino de una enfermedad. Y las enfermedades casi siempre luego nos dan guerra. Hay que ir al médico. Vamos camino de una enfermedad porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Aquí la gente está dando yo caliente, ríase la gente. Ay, ya estoy harto de política. Ay, ya estoy harto de los telediarios. Ay, ya estoy harto de lo demás. Fíjese si está harto, si los de mayor, los programas de mayor audiencia ahora son Salsa Rosa y compañía. Esta sociedad está enferma. Es evidente. Pero el problema más grande de un enfermo, ¿sabes cuál es? Cuando no sabe que está enfermo y no se da cuenta que lo está. Y ahora estamos en una enfermedad tremenda. Claro, está pasando a nivel mundial a todos lados, pero este país es particularmente crucial y tú lo sabes. Por lo tanto, aquí donde se da la película, y estamos mirando para otro lado, dormidos por otro lado, quizás pues sea conveniente, a ver si así despertamos de golpe. Pero es una gran posibilidad de darnos cuenta, ¿no? Ahí donde puede haber más enfermedad. No te quepa la menor duda, porque este país tiene una historia muy simpática y curiosa, ¿no? Pero sobre todo es que aquí se va a cumplir la norma que se cumple siempre, que es que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Que a la naturaleza le importa 3 carajos al individuo. Ya ves tú que España en el contexto universal. Pues una chorrada. ¿Que te duermes? Pues te lleva la corriente. Pero que no, tienes la oportunidad de enseñar a los demás camarones a crecer, a nadar. Lo que hace es facultar a la gente, él busca la supervivencia de la especie. Tenemos una gran puerta en España, una gran capacidad y una gran posibilidad de pegar un salto cuántico, un salto de conciencia que puede afectar a toda la humanidad. Decía el maestro tibetano que España es el país llamado a despejar la niebla. Pero tú no vas a despejar la niebla si antes no la tienes, claro. Entonces aquí ya estás viendo la niebla. Pero lo que sí es cierto, que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es niebla, de que hay niebla, que no es el humo del cigarrillo, sino auténtica niebla la que hay. Y que se mueve simplemente en términos de dos. Si ustedes no quieren complicarse la vida, léanlo en términos de dos. ¿Quién propone separatismo y quién propone unidad? Y déjense de colores políticos, rayas, historias y patatines. Vean quién está moviendo hacia un lado, quién está moviendo hacia el otro. Porque luego la demagogia es capaz de equivocar todo. ¿Me entienden? La demagogia es capaz de recurrir ¿a qué? A movimientos emocionales, a movimientos del tercer chakra, a hacerles a ustedes caer en la misma rivalidad que cae el Barcelona y el Real Madrid. Y eso está muy bien para los equipos de fútbol, pero eso no puede estar bien para los destinos de un país. Para los destinos de país no puede ser visceral, no puede ser como mi padre era del Atleti y yo soy del Atleti. Y mis hijos van a ser del Atleti o los echo de casa. No, eso está muy bien para los equipos de fútbol, pero eso no está muy bien para ver los destinos de un país. Un país no puede ir a la desintegración después de haber tardado 3.000 años en construir un alma de nación. Ustedes saben lo que tenemos en juego. Es el tema, que aquí no hay alma de nación. Ese es el tema de la demagogia, que la gente piensa que aquí no hay alma de nación. Hasta eso nos han hecho pensar, que no hay alma de nación. España tiene un alma de 3.000 años de nación. La tiene, la vean ustedes, no la vean, les guste o no les guste. Ir en contra, por lo tanto, de la corriente de un alma de semejante categoría es estrellarse.
Se van a estrellar. Total y absolutamente estrellados, porque ustedes ¿qué creen? ¿Que el alma ese va a permitir que los vascos y los catalanes y todos andemos aquí a la Gresca? Ni se lo sueñen. Que para mí hay Entonces, un alma claro. superior en el sentido de... Pero es que ese alma de nación pertenece a un alma grupal, al grupo de naciones. Y ese alma grupal pertenece al alma universal, y ese alma universal, o sea, el alma de la tierra, el anima mundi, y ese anima mundi pertenece a un alma universal. Son todo cascadas de conciencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿vas a romper esa dinámica? Ni queriendo la rompes. Por lo tanto, ¿vas a romper el propósito de tu alma? El propósito de tu alma no lo rompes. Antes tu alma te dice, hasta aquí hemos llegado, ahí te quedas y se acabó. Si con este cuerpo no cumples el trabajo que yo he venido a hacer, pues me voy a otro cuerpo, somos eternos. ¿Me comprendes lo que te estoy diciendo? Ahora, empezar a pensar que este país no tiene alma, pero si no tiene España alma, ¿quién coño la va a tener de Europa? Díganme ustedes. Estamos reinventando una historia simplemente ¿para qué? Para satisfacer afanes partidistas, para satisfacer parcelas de poder. Miren, los nacionalismos solamente hacen una cosa, exacerbar los rasgos diferenciales y manifestar continuamente un agravio de la metrópoli. Tú le quitas esos dos ingredientes al nacionalismo y desaparece. Entonces el nacionalismo está condenado continuamente a tener esos dos movimientos, porque si no desaparece. Si usted le quita al nacionalismo el agravio comparativo continuo, pero fíjese qué curioso, siempre están agraviados, pero siempre en positivo, los mejores son ellos, los demás son unos capullos. Pero eso si lo trasladas a Europa es lo mismo. Bien, pero si yo, no le digo absolutamente nada, pero sin embargo fíjese el movimiento que hay, es un movimiento de Unión Económica Europea, luego hay un movimiento de una Constitución Europea, hay un movimiento del alma de Europa. Y dentro, bueno, pero no se quede en lo circunstancial, no se quede en el tema, vaya al movimiento. No se quede en si eso va a ser posible en este siglo o no va a ser posible. No nos quedemos en ver si esto es un movimiento de globalización económica. Vean que es un movimiento de globalización, que hay unos cuantos que lo quieren manejar simplemente en términos de economía, hay otros que lo quieren ya llevar a términos de sociales, hay otros que los quieren llevar a términos de ecología. Pero lo que no podemos es quedarnos en el ruidito y no ver la trascendencia de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un movimiento de globalización, que es un movimiento de alma, de humanidad, una aldea global donde vivamos todos. Que hay capullos que lo están interpretando mal, pero señor mío, si es que lo que estamos haciendo es interpretar una corriente que es superior a nosotros, que es una corriente de vida, que es una corriente de evolución. Y ahora cada uno luego coge esa energía que viene y le pone con su mentecita y con su historia los calificativos que quiera, y uno se la deriva a la política y decimos, lo que tenemos que ir es al supergobierno mundial, y a poder ser que sean los judíos. Dirían los judíos, ¿no? Y otros dirían, no, el superpoder mundial, pero que sean los comunistas. Y otros dijeron, no, los capitalistas. Durante ese tiempo que eso empezaba, ¿vieron ustedes la división del mundo en dos o no la vieron? ¿Y qué pasó al final? Se ha caído una. Y me da lo mismo la que se caiga. Si yo lo que trato de analizar es el movimiento, es saber en todo momento para dónde va el alma. Porque eso es un alma de humanidad, pero es que mi alma individual resuena con ella. Para donde vaya el de humanidad tiene que ir la mía. Entonces yo ya sé mi resonancia, no tengo ni que preguntárselo al vecino o ir a un terapeuta que me lo diga. Entonces yo sé para dónde van los tiros. ¿Por dónde puedes ir? Pues te puedes quedar en el camino, claro, esos son los cantos de sirena del camino. Te puedes quedar en que la cuestión es conseguir mucho poder económico, porque cuanto más poder eso tengas, más puedes implantar luego ese paraíso maravilloso o esa aldea maravillosa que tú crees, y eso es un engaño. Pero todo va en ese movimiento. Entonces, a mí ya no me interesan los demás, los detallitos, toda la historia, eso es lo que te hace perderte en el camino. Movimiento, ¿para dónde va usted, señor? Y esa es la historia, ¿para dónde va este movimiento? ¿Esto va a la unidad o va a la dispersión? Si va a la dispersión, conmigo no cuente. Oiga, es que eso es de derecha. Pues miro bien, y si vas de la izquierda me voy con la izquierda, y si vas de la derecha me voy con la derecha, porque aquí no se trata de un equipo de fútbol, donde yo no me haría nunca del Barcelona. Ya sé lo que os estoy provocando. Es que claro, ya sé lo que te estoy provocando. No, si yo no te digo que lo sea. O sea, no debe ser así. Yo no te digo que lo sea. Yo te estoy dando una opinión de movimiento. Para llegar a un punto de ¿qué? De que ahí hay fricción. Mírala, la estoy provocando. Claro, también viene España, que es un país que viene de lo que viene, ¿no? Pero os dais cuenta, pero a mí claro, todos venimos. ¿De dónde venimos? Del troncocéfalo. ¿Qué venimos del troncocéfalo? ¿Y qué había en el tallo cerebral? Los dinosaurios. Venimos de los dinosaurios. Por supuesto venimos de los dinosaurios. Entonces, si yo ahora empiezo a levantar tumbas de hace 40 años, pues ese movimiento hacia atrás. Pero no somos
igual que el cuerpo, si tú rechazas o quitas lo que sea, el golpeo va a ser más fuerte, pues es igual, si aquí como por ejemplo tú tienes conciencia... Pero aquí no estamos hablando... Perdona, pues, que no estamos hablando de quitar, porque si estuviéramos hablando de quitar, yo me tendría que quitar el tallo cerebral, entonces sí que es verdad que me muero. Estoy hablando de integrar el tallo cerebral en un movimiento superior, estoy hablando de trascender, estoy hablando de transmutar, no estoy hablando de olvidar, que es lo que tú crees, que es quitar. Yo no olvido, lo único que hago es transmuto. Yo sé que aquí hace 40 años nos matamos unos a otros, y cuando digo nos, fuimos nosotros también, a saber cuántos estábamos allí, estamos aquí ahora. ¿Me entiendes? Entonces nos matamos, volvemos a repetir la historia, volvemos a repetirla si ustedes quieren. Si no somos capaces de dejar eso atrás, países que no aprenden su historia están condenados a repetirla. Pero vayamos a movimientos de separatismo que son de este siglo, con gérmenes a lo mejor del siglo pasado. ¿Y eso qué tiene? 200 años de historia, y 200 años de historia es para cargarse una historia de 3.000 años. Es alucinante, ¿no? Pero el problema es que estamos sembrando entre nuestra gente, que estamos sembrando entre nuestros hijos. Posicionamientos separatistas continuamente, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, estamos creando el mundo, estamos creando. Y al final, ¿en qué hemos definido el tema? Fíjense hasta qué punto lo hemos definido. Lo hemos definido en izquierda y en derecha. De manera que cada uno de ustedes, según me están oyendo, están moviéndose. ¿En función de cuál? En función de una emoción límbica que les han metido a ustedes al convertirles la razón en emoción. Y esos son los partidos políticos en este país. Yo no voto al PP en mi puñetera vida ni aunque me ahorque. Eso es. Y yo no voto al PSOE en mi puñetera vida aunque me ahorque. Y así nos va el país. ¿Y eso qué es? Polarizarlo. Y polarizarlo es dividirlo. ¿Y dividir qué es? Ir en contra de la vida. Si es así de sencillo. Entonces déjense de ropaje, déjense de historia. No es una cuestión de partidos políticos, es algo muchísimo más serio. Muchísimo más serio que eso. Si este país no despierta y es capaz de saltar el sistema límbico y empezar a trabajar aquí en el lóbulo prefrontal y empezar a ser humano, porque aquí es donde se es humano, entonces está en un movimiento límbico y en un movimiento emocional. Para eso están los equipos de fútbol y los hooligans y toda esa gente, fabuloso, ahí se las pagan lo que quieran. Sea usted, dese usted el gustazo límbico de ser del Barça o de ser del Real Madrid, que no nos vamos a enfadar ninguno. Pero por Dios, cuando estemos hablando del alma, váyanse ustedes al lóbulo prefrontal, sean humanos. Y ahí no me caben las historias, ahí me cabe el análisis, ahí me cabe el darme cuenta. Mire que yo les he intentado llevar un momento al lóbulo prefrontal y han saltado inmediatamente los posicionamientos viscerales del sistema límbico, subdiafragmáticos, que son las emociones. Que a mi abuelo lo mató a la derecha, lo mató a la izquierda, o sea, al otro tal. Si yo no voy a votar a Aznar porque es un capullo ese hitleriano con el bigotito, si yo voy a votar a Zapatero, que es mucho más dialogante, joder con el diálogo, donde nos va a llevar. ¿Me entiendes? Y así diría uno de derecha, vaya con este tío, tal y cual. Y luego por otro lado el otro de izquierda, y ustedes ahora estarán diciendo, ¿y este de qué? ¿De derecha o de izquierda? Sí, pero si es que se le está yendo, a ese se le ha ido hace un rato. Dije, ya le está saliendo la cara de la historia facha que lleva dentro. ¿A que sí? ¿Eh? Claro, y todavía seguís en ese juego y seguís viendo a ver, porque es que tengo que saber dónde está mi contrincante. Y entonces estamos en términos de contrincante, y esto no es término de contrincante. Ustedes serían capaces de unirse a una ONG, ¿verdad? Por supuesto. Serían capaces de ir a salvar negritos a África y dar de comer a gente que está allí, por supuesto, pero no son capaces de hacer nada por su país. Y la vida les puso aquí, no les puso en Perú. Pero es que antes, España, una pregunta, es que antes no es lo mismo España ahora que España hace 100 años. España hace 100 años era medio mundo y ahora es una península de... Pero a mí la España de hace 100 años... Pero como conciencia que entendemos por España. Es una pregunta, ¿verdad? Hombre, ¿qué entendemos por España? Yo te daría una respuesta que este amigo mío se va a cabrear mucho, porque la voy a sacar de un líder que no fue un líder de la derecha, sino que fue algo más que eso, aunque luego lo prostituyeron, pero que tuvo también un dato muy significativo, que fue morir a los 33 años. Y se llamaba José Antonio Primo de Rivera. Decir eso aquí ahora es remover las tripas de un montón de gente. Y dijo, España es una unidad de destino, lo universal. Eso es España. Pero eso es Francia. Pero eso es Alemania, pero eso es Inglaterra, eso es los Estados Unidos, eso es la India, eso es la China, eso son todas las naciones. Una unidad de destino, ¿en qué? En lo universal. Porque es a donde vamos.
Y es donde tú tienes que aportar y donde tú tienes que llevar. Y eso lo dijo José Antonio, claro. ¿Y quién se cargó a José Antonio? Uno dice que fue Franco, otro dice que fue la izquierda. Probablemente los dos, porque a ninguno de los dos le debería interesar mucho semejante frase. Una unidad de destino lo universal. Y claro, y en ese universo que en ese momento, hace unos siglos, era la Tierra y no había más universo que eso, porque encima no sabíamos si todavía era redonda o era cuadrada. España se sumó en un momento dado, y fíjense ustedes que además el descubrimiento de América, es que hay que analizar las cosas, señores. El descubrimiento de América en 1492 coincide con la unidad de España. Es el mismo año en que se produce la unidad de España. Y unos meses después, esa unidad de destino entra en lo universal, y es cuando empieza y se descubre América, y es cuando España se desarrolla por el mundo entero. Pero España deja eso en su momento y se lo vuelve a cargar, y aparecen aquí unos reyecitos que se llaman los Borbones y compañía, y empezamos con luchas intestinas de poder, y empezamos a mirarnos el ombligo. Y como todos los grandes imperios, cuando se miran el ombligo, es decir, cuando pierden esa unidad de destino, lo universal, y empiezan a mirarse el ombligo, hacen movimiento de bajada del cuarto al tercero, porque esa es nuestra oscilación continua: subir del tercero al cuarto, bajar del cuarto al tercero. Así estamos todos puñeteros los días. Y esto es lo que hacen los imperios. Y por eso los romanos fueron muy grandes, hasta que empezaron a mirarse el ombligo, y aparecía un Nerón y un Calígula y un compañía. ¿Por dónde va todo eso? Al máximo nivel de esplendor empieza el nivel de decadencia, se hunde. Pero vean ustedes siempre que esos movimientos de decadencia son movimientos de decadencia cuando uno deja de mirar el universal. Vean ustedes que cuando uno deja de mirar al otro, cuando uno deja de pensar en el otro, de lo que le conviene al otro, esa es la mejor estrategia del alma, la mejor estrategia, de la personalidad. Usted no se quiere equivocar nunca, piense en lo que es mejor para el otro. No se equivocará jamás, acertará siempre. Entonces, ¿qué hace? Pues en cuanto se acabó, cuando empezó a usurpar poder, a pelearse con otros para tener más historia, a tener mi ombligo lleno, y toda la historia se hundió. Entonces, ¿qué fue? ¿Una unidad de destino? Cuando fue una unidad de destino lo universal. ¿Qué quieren ustedes ser ahora en Europa, a nivel mundial? Nada. Si nos dividimos en 17, ¿qué coño vamos a hacer? No seremos nada. ¿Pasa algo? No, si no pasa nada. Si da lo mismo. Pero qué oportunidad perdida, coño, qué mala suerte. Vayamos a por algo de eso. Entonces, ¿qué es Deepak Chopra y compañía? ¿Y qué están diciendo todos cuando hablan de sanar al sanador? Si no empezamos a tener claro en nosotros cuándo estamos en movimiento de tercero, cuándo estamos en movimiento de cuarto, cuando estamos en un movimiento de unidad, de chakra integrador, que es el cuarto chakra, ¿cuál es la integración? El amor. Y yo no puedo vivir amor desde el separatismo, que está en el tercero, porque desde el separatismo lo que tú tienes es que me lo has quitado a mí. ¿Me entiendes? Eso es tercero. Cualquier movimiento que haya de separatismo está en movimiento en tercero. Yo no puedo vivir eso desde el amor. En el tercero puedo llegar a matar simplemente por aquello de que hay que matar al enemigo como sea y masacrarlo y brindar con champán cuando muere uno de los otros. ¿Saben a lo que me refiero, no? Esos son movimientos de aquí, de las tripas, y podemos seguir ahí, enganchados. Y luego hay mucho tonto que está en el diafragma. Y aquí sí tengo que utilizar la palabra tonto con propiedad, porque ese es el más tonto de todos, el indeciso, el tibio. El que unas veces se sube al cuarto, otra vez se va al tercero, pero en realidad siempre está aquí, en la punta del esternón. Los tibios son los más peligrosos que existen. Y este país está ahora mismo plagadito de tibios. Tibios que se bajan al tercero. Tibios que dicen pobrecito de Juana Chao. Y no les importa tres carajos las víctimas porque en este momento cuenta de Juana Chao. Y no le importa la herida que eso está abriendo. Eso les tiene sin cuidado. Y a Juana Chao es tan ser humano como yo. Probablemente igual de equivocado que yo. Y yo veo el alma que hay ahí detrás, pero lo que no puedo hacer es escenificar la personalidad, que es lo que están haciendo. Y eso, escenificar la personalidad, es remover todos los instintos del tercer chakra. Eso es un auténtico disparate. Bueno, pues ahora estamos ahí, que para ser más condescendientes, más buenos dialogantes y toda esta historia, nos vamos todos al tercero. ¿Y por qué? Porque están aquí, en el diafragma puro. En fin, ese movimiento donde nos lleva que para sanar al sanador, el sanador tiene que estar en el cuarto. Y si ustedes quieren hacer de realidad la sanación y pueden ayudar a los demás y quieren hacerlo desde el corazón, que es desde el único sitio, hay que subirse al cuarto centro. Y subirse al cuarto centro es un chakra de integración, no es un chakra de separación. Entonces hay que sanarse todas aquellas cosas que nos dividen, todo aquello que nos separa, todo lo separativo. Y entonces dices, ¿cuál es la estrategia? Yo les doy la mía, no sé de otras, o sé de otras, pero no las he comprobado personalmente. Esta sí la he comprobado personalmente. Piense usted en los demás, piense en el otro.
Vaya usted a negociar lo que quiera, donde quiera. Entre usted en cualquier momento del día, entramos en negociación. Todo es una pura negociación, si se dan cuenta. En esa negociación piensa en lo que le conviene al otro. No te vas a equivocar jamás. Y eso solamente puede ser un movimiento del cuarto chakra. Pero si tú haces, por ejemplo, es decir, haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿puede ser eso? Puedes interpretarlo de esa manera. Es que yo en eso no estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no lo puede que interpretas? el otro no tenga tus mismos gustos, pero él está jorobando. Si puedes encontrar 400.000 excusas para no hacer el movimiento. No respetar al otro, ni siquiera es no querer al otro. Pero si yo hago al otro lo que me gustaría que me hicieran a mí y no tiene mis mismos gustos, le puedo estar jorobando. Pero sí, Bien, pero sí, espera. ¿Me permitís que conteste una cosa? Esa es la clave de las medicinas alternativas y ese fue el error que nos metieron las medicinas alternativas cuando nos dijeron que para curar al otro hay que pedirle permiso. Ese es el error más grande. Porque si no estás interfiriendo en la libertad del otro. Entre el otro y tú no hay ninguna diferencia, sois la misma persona. ¿Quién te ha dicho que hay otro? ¿Quién te ha dicho que hay otro? ¿Dónde hay otro? Todos somos uno. ¿Quién es el otro? El otro soy yo. ¿Y tú le pides permiso a ti mismo para curar? Es que tienes que pedir permiso. Cada vez que estás curando al otro, estás curando a ti mismo. Por eso, si piensas en el otro, realmente estás pensando en ti mismo. ¿Pero en qué ti mismo? No en este que está aquí dentro que no eres capaz de verlo. En ese que está ahí fuera, que ahí sí se manifiesta la parte de ti mismo que tú no ves. ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es eso que tienes ahí? Lo que tú no eres capaz de mirar en tu interior. Pero es decirle yo soy más listo que tú. No, esto no es cuestión de listeza. Esto es cuestión de conciencia. Esto es cuestión de conciencia. Yo soy más consciente que tú, por lo tanto también tengo mayor compromiso y mayor responsabilidad. Es asumir la responsabilidad al 100%. No es cuestión de listezas o tonterías, no es cuestión de escala de valores, es cuestión de responsabilidad. Entonces yo tengo más responsabilidad porque sé más. El sabio, a medida que gana en sabiduría, pierde en derecho y gana en obligaciones. Eso está claro. Entonces pensar en el otro es ver al otro, porque ver al otro es verte a ti mismo. Entonces si tú no eres capaz de verte a ti mismo, en el otro lo ves. Por eso piensa que es lo mejor para ella. No te vas a equivocar nunca. Si yo, mira, podríamos hacer un pacto, y es un pacto de naciones, es un pacto para ponerlo en las Naciones Unidas. Ponlo ahí, venga, en la ONU, señores. Que cada nación piense en la otra. Se acabó el problema. ¿Se acabó el problema? Tú piensas en mí, que yo pensaré en ti. En vez de empezar a decir aquí, ¿movimiento de qué? Movimiento de contracción, vamos a un movimiento de expansión. Porque un movimiento de expansión es lo que ha hecho la humanidad y lo que ha hecho la naturaleza siempre. Entonces voy, en vez de pensar en mí, pienso en ti, qué es lo que te conviene a ti, y me pongo a trabajar por lo que a ti te gusta, me pongo a trabajar por lo que a ti te conviene. Se imaginan todos los que tienen verdadera vocación de servicio, como son los políticos, por ejemplo. Pero eso es lo que hace Estados Unidos, pensar demasiado en los demás. No, hijo, no. Pero como alimento. Como piensan tanto los demás, los invaden porque así lo dejemos la demagogia. Cuidado, separemos la paja del grano. Que esa es la demagogia y esos son los ropajes externos, es los corderos con piel los lobos con piel de cordero. No te quedes en eso, no te quedes en la superficialidad. No, si no me quedo. Si yo estoy pensando en los demás, no cojo el mundo con un tiralíneas, lo divido, como han hecho. Luego, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿Estados Unidos está pensando en los demás? ¿Tú mismo estás contestando? No, claro que no, pero por eso mismo. Yo puedo pensar que a ti te conviene ir siempre vestido con abrigos de pieles y te lo vendo yo. Claro, y eso es lo que está haciendo en Estados Unidos. Por eso te digo que si yo pienso, si nos liamos a pensar en los demás, pues es lo que está pasando. Es que no, pero trasciende un poquito. Trasciende un poquito. Estoy hablando de pensar en los demás de corazón. Claro. Es sentarte y pensar qué es lo que te conviene a ti. No, ¿qué me conviene a mí que a ti te convenga? ¿Qué sería lo mejor para ti? Pero ahí quizá lo que es la diversidad es lo que no queda muy integrado. O sea, porque lo que habla de unidad está muy claro. Pero no se integra tanto en la diversidad. O sea, de que tú y yo somos uno, pero somos distintos. Te pongo un ejemplo. ejemplo. Yo puedo tener más conciencia, pero yo puedo ayudarte a que tú también tengas más conciencia. Bueno, te pongo un ejemplo. Venga, tú imagínate que ahora mismo cogemos y todas las comunidades de este país renunciamos a ninguna historia de separatismo ni nada. Nos citamos todos ahí en el centro de España, y vascos, catalanes, extremeños, andaluces, canarios, baleares, vamos todos genuinamente y desde el corazón y nos damos un abrazo y decimos vamos a vivir juntos y nos lo vamos a pasar de puta madre. ¿Os lo imagináis? ¿No se os pone la carne de gallina? Pero yo lo veo como vamos a ir juntos
juntos, pero sabiendo que somos distintos. Pero ¿cómo sabiéndolo? Pero es que hay alguien que lo discuta. Pero es que a esta altura de partido hay alguien que esté discutiendo eso. Pero no queda claro con lo que dice. ¿Que no queda claro? ¿Hay alguien que esté discutiendo aquí ahora que un catalán es catalán? ¿Hay alguien que pueda discutir a este nivel de autonomía y este nivel ya que tienen de capacidad de desarrollo? Que un extremeño, un catalán, un vasco. ¿Hay alguien que se le ocurriera ahora pensar quitarle a los vascos la capacidad de hablar el euskera? ¿Hay alguien que se les ocurriera aquí ahora en este momento quitarle a los catalanes la capacidad de hablar en catalán? A nadie, pues eso ya lo hemos hecho en la transición, eso lo hemos superado. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En un punto de separatismo brutal, porque ya se nos han acabado todas las reivindicaciones, ya no nos queda nada más que la de la separarnos. Si entonces invirtiéramos el proceso y nos juntáramos todos y sacáramos ¿qué? La tercera vía, que es lo que tenemos que sacar. La tercera vía es esa que tú estás planteando, de cómo respetar la diversidad en la unidad, en aras de la unidad, por supuesto, pero si es que desde la unidad es desde donde surge el verdadero respeto a la diversidad. Desde la diversidad no hay respeto a la diversidad, porque desde el extremo uno entra en competencia con el otro extremo. Solo desde la unidad hay respeto a la diversidad. ¿Me entiendes? Porque uno se da cuenta que la unidad es la suma de la diversidad, pero no la separación de lo diverso, sino la unificación de lo diverso, sin perder la diversidad. La unidiversidad es la palabra. ¿Entiendes? Entonces ese es el tema, pero es el tema que entra también a nivel terapéutico. Eso es un movimiento del lóbulo frontal y no de tallo cerebral. Entonces, ¿cuál es la escapatoria del tallo? Esa es la pregunta, porque tú como terapeuta eres capaz de entrar al tallo cerebral. ¿Sabrías borrar una memoria filogenética del tallo? Hay procedimientos para hacerlo. Una regresión, ¿no? Podemos ayudar. Por ejemplo, hay procedimientos para hacerlo. Una regresión es, una hipnosis es, una constelación familiar también lo es. El FI3 en la sintergética también lo es. Podemos entrar al tallo cerebral. Pero ¿y si no conocemos ninguna de esas técnicas? ¿Cómo salimos de esta jugada? Porque yo he estado viendo pacientes de cánceres endodérmicos que han sido capaces de curarse de su proceso endodérmico, que sabemos que es de tallo, que sabemos que es de inmunidad, y han saltado para adelante y se han curado de cánceres sin que nadie les haya hecho ese trabajo de ir al tallo, sin que ni siquiera supiéramos en ese momento que el tallo era la clave de la jugada. Difícilmente, por tanto, podíamos ir ahí. Pero todos tienen un denominador común. Y cuando estudiamos a todos los que del tallo habían salido, encontramos un denominador común. Todos habían subido del tercero al cuarto. La jugada es subir del tercero al cuarto. Vivir desde el egoísmo, vivir desde el amor. Esa es la historia. Cuando la mujer dejó de ver al marido como una competencia, como el canalla que me machaca. Cuando el hermano dejó de ver al hermano como aquel que me quita lo que era mío por derecho. Cuando dejamos de ver al empresario como el que me explota. Cuando dejamos de ver... Oiga, que por eso no quiere decir que es que no haya empresarios que explotan, no. Pero empezamos a vivirlo de otra manera, empezamos a verlo desde el corazón, empezamos a vivir desde... ¿De qué? Cuando cambiamos una actitud fundamental. Ahí está toda la clave del todo. Cuando empezamos a dejar de ser víctimas para convertirnos en aprendices. Ahí, la víctima vive en tercer chakra. La víctima vive debajo del diafragma. Y empezamos a ser el aprendiz, y el aprendiz vive desde el cuarto centro. Pretende vivir desde el cuarto centro. El aprendiz no le echa la culpa al mundo, él crea el mundo. Entonces eso es lo que yo les proponía y les propongo. Vivamos desde el cuarto chakra y nos cargamos todo esto que está pasando en este país. Son capaces de imaginar todas las noches cuando se vayan a la cama, aunque solo sean 2 minutos, ver vascos, catalanes y todas las tierras de España unidos y dándonos un abrazo y diciéndonos lo vamos a pasar de puta madre y encima vamos a enseñar a todos esos capullos del resto de países que podemos hacerlo. ¿Han oído uno solo que lo proponga en este país? No lo propone nadie. Pues empecemos a proponerlo nosotros. Venga, nos tomamos un cafetito. No, esa es la tercera vía. Van a hacer, no te preocupes. Tiene que salir. Está la tercera vía florando. ¿No ha habido nada? ¿Eh? El Ciudadanos de Cataluña. Es el primer agosto de la tercera vía.